Hola, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva jornada que está llena de aventuras. Esperemos que nos lo pasemos tan bien como ayer. Y efectivamente, Blanca, ayer acabamos incluso con un poco de dolor de tripa de las risas, así. Pero bueno, ahora mismo estamos Eladia, Tere, María. Bueno, Tere, automáticamente hemos cogido y te hemos quitado el sa, o sea, nos hemos apoderado de esa parte cariñosa de tu nombre y Tere, ¿vale? O sea que Eladia, Tere, Marisa, Marisa Marta. no. Uy, Marisa. Ay, Marisa, tu risa, ya es que se me va la pinza, perdona. Eladia, Tere, María, Marta, Lucía, Javier y Blanca. Si no me equivoco, sí, eso. Vale, como siempre esperamos un poquito esta idea y vamos a dar comienzo. Antes de nada, queríamos comentaros una cosilla al respecto. Hoy vamos a sí o sí terminar lo que es la parte teórica que está ligada a la dinamización. Por otro lado, mañana, al final pensábamos que no nos íbamos a conectar, pero sí os vamos a pedir que nos conectemos porque vamos a visualizar los vídeos que gentilmente ha grabado Nuria con respecto a Rebeca y al tema de catalogación, que la verdad es que están fenómeno y ella nos va a ir radiando, nos va a ir contando, a la par que vamos a ver los vídeos, o sea que mañana va a ser como muy práctico y repasaremos de nuevo todo lo que es el índice del proyecto y terminamos ese punto que nos quedó ahí un poco, ¿no? Lo de la evaluación. Por otro lado, como quien dice, a partir ya del viernes podéis formar los grupos que más o menos están establecidos de cada biblioteca para comenzar la realización del proyecto, ¿vale? Ese proyecto nos lo tenéis que entregar íntegro el 30 de noviembre. Tenéis todo el día para hacerlo, para entregárnoslo, ¿vale? A lo largo de la próxima semana pueden surgir dudas, nos podéis ir comentando, oye, que hemos elaborado hasta este punto, os lo pasamos para que le echéis un vistazo, que lo veáis, qué tal, cómo vamos, un poco por estar con vosotros al quite y que, bueno, pues todas esas preguntas que os hemos dicho que hay que hacerse a lo largo del proyecto, a la hora de elaborarlo, pues entre todos, si se nos escapa alguna, lo podemos ver. O sea que fenómeno, porque podemos estar un poco más. Eso sí, comentaros que el lunes 23 comenzamos con el resto de bibliotecas de la zona que no han podido estar con nosotros en esta primera trama el primer grupo, por así decirlo, de desarrollo del curso formativo. Entonces empezamos el lunes con esa otra tanda de compañeros, compañeras, vamos a intentar mantener el mismo horario con ellos, por lo tanto, nuestro horario oficial, para que sepáis un poquito, para cualquier cosa, los lunes y los jueves por la tarde nosotros estamos aquí en el almacén o operativos a través del email o si es el teléfono fijo que lo facilitaremos de 4:30 a 8:30. Los martes, miércoles y viernes por la mañana de 9:30 a 1:30. O sea que, por ejemplo, imaginar que, oye, necesitamos hacer una conexión a través de GoToMeeting porque tenemos estas dudas y queremos hacerlo de manera grupal, ¿no? Por ejemplo, dice Eladia y María quieren hablar con nosotros, por teléfono se puede perder un poquito, venga, ¿nos podemos conectar? Perfecto, sabiendo que vosotras queréis, pues ya hilamos para que bien antes de la conexión con los compañeros para dar el curso o bien después de esas horas marcadas, quedamos y lo hacemos vía GoToMeeting, por teléfono, lo que necesitéis, ¿vale? O sea que vamos a estar ahí, que contar con nosotros para lo que sea y lo que preciséis, cuadrando un poquito todas las horas, pues ya está, ¿sabéis? Así que y luego también queríamos comentaros, ¿hay alguno de vosotros y de vosotras que tiene que hacer a lo mejor el proyecto porque está ligado a la biblioteca a la cual habéis trabajado o pertenecéis o, bueno, o estáis trabajando o vais a trabajar? Queríamos pediros si podemos pasaros los teléfonos de contacto para que podáis quedar, reuniros, hacerlo por videoconferencia, como os venga mejor a vosotros, también por las cuestiones de pandemia que estamos viviendo. Y entonces queríamos pediros ese permiso por cuestiones de protección de datos. Si os parece bien, las compañeras que no tengan el teléfono de otras, pues para poder facilitárselo. Más que nada porque ayer Carolina, que es otra de las personas que está en el curso, decía, pero es que yo no puedo contactar con Leonor o con Noelia. Digo, no te preocupes, mañana lo manifestamos, si no hay ningún problema y os parece correcto y nos dais el permiso, pues a Caro le pasamos esos teléfonos, a Leonor igual y a Noelia lo mismo. O sea que si alguno, yo creo que el área con María no hay ningún problema, ¿verdad? Que Teresa, Blanca y Beatriz tampoco tienen problema. Marta y Javier tampoco.
Y a ver qué me queda por ahí, que me queda Nuria consigo misma. Entonces, bien, tiene la conexión directa. Lucía y Raquel, que creo que pueden tener conexión, si no nos lo decís, y para facilitaros los números. Marta Javier lo he dicho, Eladia María, Blanca Teresa con Beatriz, y ya está. Serían un poco esos grupos que tenemos ahora mismo formados. Y cualquier cosa que vayáis necesitando, a través del email, oye, que esto que me faltaría, no hilo yo bien esto, ¿cómo va? ¿Cómo tal? Y hacemos ese esfuerzo todos de, oye, coordinamos, y aunque sea que a lo mejor en media hora que nos conectemos, pues lo tenemos resuelto, o a través del teléfono, ¿vale? Así que eso que vaya por delante con respecto al proyecto, con respecto a un poco a la idea, la fecha de entrega, y que todo lo que os vaya surgiendo nos lo vais comentando a Francis y a mí sin problema, y hacemos los malabares precisos para poder conectarnos y estar en boga. No sé si alguien al respecto, antes de empezar, porque Eladia nos lo ha planteado cuando se ha conectado. ¿Hay alguna duda más, Eladia, o alguno de los compañeros o compañeras que quiera decir algo? ¿Puedo? Sí, Eladia, adelante. Vale. No, que te había escrito yo que si mañana jueves nos conectábamos por la mañana y por la tarde. Es que te había entendido que por la mañana también nos conectábamos. Vamos a pedir que nos conectemos. ¿Te había entendido eso? Vale. No, disculpad, porque a lo mejor he dicho yo, me he liado con los días, pero son Ya lunes está, y no jueves pasa por la nada. tarde. No, ya me lo ha martes y aclarado. viernes. Ya me lo ha aclarado. Por ahí, por el chat. Perfecto. Entonces, una vez que entreguemos el proyecto el día 30, luego las siguientes 2 semanas hasta diciembre. Pues eso nos sirve a nosotros para ir viendo y perfilando y leerlos y verlos, ¿vale? Vale. Y ya comentaros también. Nosotros hasta ahí podemos decir que hemos terminado el curso. Perfecto, sí, el 30 de noviembre terminaríais. Sí. Así Es que como claro, sí. cuando se planteó, se hablaba, serían con los otros pueblos de la Vera, que duraba Claro, hasta el 15 de... efectivamente, pensábamos que íbamos a comenzar todos y todas juntos, al ser más personas, más gente, claro, a la hora de intervenir y de tal, pues iba a demorar un poquito más. Y luego también teníamos en cuenta ese puente de diciembre, que luego, ya sabéis que esa semana es un poco como perdida, y entonces por eso, para dar el margen para entregar el proyecto. Claro, ahora con ellos empezamos el lunes 23 y vamos a terminar el 16, probablemente, calculando solo lo que es las clases. Y por eso decimos que ahora va a ser un poco para ellos, además no queremos ir corriendo ni nada, esto hay que hacerlo igual que con vosotros, pues con cierta calma, ir mirándolo. Hay veces que intervenimos más, otras menos, pues eso, ¿no? Y entonces era un poco por esa cuestión. La duda que se me planteaba era eso, si nosotros también teníamos que estar hasta mediados de nuestro curso presentando el proyecto el día 30. Gracias por todo. Muy bien. Nada, a vosotros. Realmente, mañana sería cuando termináramos el curso a nivel teórico, porque mañana lo dedicaremos a ver los vídeos que nos habéis enviado, a resolver dudas con respecto al proyecto, y ya a partir de ese viernes, el lunes de la semana que viene, el martes, el miércoles, ya no nos tenemos que conectar. Ya es únicamente para que vosotros vayáis haciendo el proyecto. Ahora, como bien ha dicho Rosa, que durante todas esas semanas hasta el día 30 tenéis dudas con respecto al proyecto, pues podemos hacer una videollamada con vosotros, podemos responder al mail, que estaremos siempre atentas, o si por número de teléfono, oye, mira, yo es que necesito llamaros, lo que haga falta. Y vamos resolviendo las dudas. Pero ya lo que viene siendo el curso, realmente mañana es como el último día oficial de estas videollamadas. Y a partir de ahí sería únicamente que realicéis el proyecto y mantenemos la comunicación con vosotras para resolver dudas, ¿vale? Yo tenía una pequeña duda, y es que os quería comentar, digo, si luego después al final de que terminemos, bueno, a la hora de entregar el proyecto y, bueno, terminamos el proyecto y termina lo que viene siendo la fecha oficial del curso, que creo que era el 15 de diciembre, por ahí más o menos, si luego después contábamos con algún certificado o algo que daba la Diputación, en su defecto vosotros. Sí, así es. Vale, ¿qué digo? Una certificación, de las Yo tengo el problema, digo, de que al ser una persona joven, digo, necesito tener, cuanta más documentación que pueda poner, digo, me toca esa desgracia, por decirlo así. De tener que ponerlo todo en un currículum y que medianamente esté certificado. Vale, gracias. Era solo eso. Sí, Javier, no te preocupes, que en esa situación estábamos algunos más también, aunque somos un poquito más entrados en años. Sí, se lo comenté yo a Ana Toro también. Uy, Eladia, te hemos perdido un momentito. ¿No? Sí, que se había cortado, Eladia. Sí.
No, que se lo había comentado a Ana Toro, porque también yo lo necesitaba tener. Me dijo que eran las 50 horas y que sí, que lo pasaba. Vale, pues nada, igual que Javier. Claro, está certificada, como bien dice nuestra compi Eladia, que son 50 horas, ¿no? En teoría son 30 de teoría y 20 de prácticas, por así decirlo, pero bueno, que para que sepáis que ese cómputo son 50 horas y que sí, que hay un certificado y que lo avala tanto con Diputación como la asociación, porque lo que se pretendía era un poco pues poner en común, reciclarnos todos y ver en qué sitio, en qué momento nos encontramos ahora en este 2020 con respecto a nuestras bibliotecas, aportar, y luego por otro lado que os sirviera de cara al futuro inmediato. Tiene validez legal y también si lo encuadráis y lo ponéis en el sitio más bonito de vuestra casa, tiene más valor todavía. Queremos foto luego. Vale. Hombre, a nosotros lo que nos gustaría en todo momento, a ver, a nosotros cuando nos plantearon, oye, hay este tipo de formación y tal, bueno, se nos abrieron los ojos y dijimos, madre mía, todo lo que vamos a aprender, lo que vamos, como lo costó el día. Y por otro lado, lo que queríamos es que no fuera un curso como estamos haciendo nosotros sobre el tema COVID, que tú te lees tu tema, te salta como una especie de examen y en ese examen sus preguntitas en plan 6 preguntas sobre verdadero o falso, esto es así. No, eso la verdad es que no nos está aportando nada. Entonces queríamos hacerlo más vivo dentro de los temas que hay, que algunos son más complejos que otros, porque ¿quién dice que ser bibliotecario o bibliotecaria es fácil? No todo el mundo sabe, ni puede, ni vale. Entonces, bueno, es una maestría, como todas las profesiones, ¿no? Así que, bueno, pues queríamos que fuera lo más útil y lo más cercano dentro de la situación, así que, bueno, que me enrollo como las persianas, perdonad. Vamos a comenzar con este módulo fascinante, que hoy tenemos 2 módulos que creemos que os pueden interesar muchísimo. Así que con este 5.º módulo que habla de lecturas y etapas del desarrollo humano. Esto sobre todo, bueno, a la hora de prepararlo y de verlo, es verdad que las personas que, por ejemplo, han estado más vinculadas al mundo de la educación os va a sonar muchísimo, son temas que habéis estudiado, que estáis muy vinculados. No sé si alguien también ha hecho algo de antropología o tal, o sea, que puede estar ahí más ligado sobre estos temas. Levantaría la mano, pero sí, he dado cosas de antropología. Sí. Entonces, fenomenal. Aquí creo que entre todos y todas vamos a aportar muchísimo. Así que permitidme que voy a compartir pantalla. Y, bueno, antes de... A ver, sí se ve, ¿verdad? Francis, ¿me dices si va bien? Esperando pantalla. Ahora, vale. Antes de comenzar con ello, permitirme, porque lo hemos estado hablando Francis y yo, mirad, bicheando, bueno, pues sobre todo en el Facebook más personal, ¿no? Le he pedido permiso, no hay ningún problema con que veáis esta imagen, porque lo publica en su Facebook, se llama José Manuel Jerez Lindes, es un antropólogo, historiador, tal, y él siempre publica muchísimas fotos que hace él y fotos de otros sitios, ¿vale? Por ejemplo, cuando él publica una foto de otros sitios, pues encabeza, ¿no? Terracota etrusca que representa la cabeza de Gorgona, procedente de Perugia, foto de... y ahí lo deja, ¿vale? Como hablábamos del tema de imágenes, me parecía interesante compartirlo. Y, por ejemplo, está hablando con personal del Museo Nacional de Arte Romano, digo, bueno, ¿qué pasa cuando alguien quiere publicar una foto de vuestra colección? Dice, hombre, si nos lo ha pedido vía oficial a través del correo electrónico de documentación del Museo Nacional de Arte Romano, sí que tiene que hacer mención y una ficha, es proceso que procede de aquí, ¿no? Del museo propio. Y si puede ser más específico en este caso del departamento de documentación y tal, pues mucho mejor, ¿no? Para que quede como más cerrado y luego ya si son publicaciones oficiales, claro, ahí todavía más. Pero en este caso en una red social, bueno, pues por ejemplo este caballero que ha trabajado allí, esta foto es suya porque está firmada como tal, es bueno siempre que se mencione de dónde procede. ¿Vale? En este caso la cabeza de Augusto lo especifica que es el busto de mármol de Carrara, que es el emperador Octavio Augusto y que se encuentra en este espacio. Simplemente para estas 2 menciones os las pasaremos, que hablábamos del tema de imágenes que seguimos bicheando, ¿eh? Y el tema de redes sociales estamos en ello, ¿no? Que sepáis que estamos. Así que, bueno, vamos a comenzar. Quiero compartir, a ver qué tal ¿Lo veis? ¿Se ve bien? Vale, gracias, Francis. Bueno, en este sentido, dentro de lo que es el tema de lecturas y etapas del desarrollo humano, muy interesante, porque es verdad que bueno, pues cualquier ser humano tiene como etapas y ciclos, ¿no? Está la parte prenatal,
la infancia, la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. Que leer y comprender lo que se lee no es una acción única, es un proceso, ¿no? La lectura está constituida por una serie de procesos lectores que llaman, es decir, una cadena de operaciones mentales que hacen que esto al final se haga posible. Claro, a la hora de cómo nos afecta a nosotros, ¿no? Cómo esas personas, nosotros, ¿no? Vinculantes a la biblioteca, cómo podemos desarrollar nuestro trabajo. Bueno, pues es intentar conocer dentro de lo que cabe, bueno, pues las fases evolutivas y los tipos de lecturas que van más adecuadas a cada etapa o cada momento. Los aportes de la lectura dentro de lo que es el desarrollo emocional y social, por supuesto que son evidentes, ¿no? Se manifiestan. El lector opera como mediador de la experiencia emocional ficticia de los personajes en la narración, en el relato, y de aquellos procesos reales de la experiencia vital de cada persona. Es decir, que muchas veces estamos leyendo, hay personajes que viven una serie de cuestiones que se pueden parecer a las nuestras o no, y bueno, y eso ayuda también, ¿no?, al crecimiento y al entendimiento. Por otro lado, la lectura actúa siempre como una herramienta de alfabetización emocional, proceso que en este caso permite el reconocimiento de emociones en sí mismos y en los otros, ¿no?, siendo una base, pues, de empatía y de conducta prosocial. Como decimos, los seres humanos somos sociables por naturaleza. Entonces, todas estas cuestiones lo que hacen es que al final intentemos empatizar y ponernos un poco en el lugar del que tenemos al lado. Al mismo tiempo, es un instrumento que favorece a la inclusión, en este caso escolar y social. Permite la interacción entre aspectos cognitivos y afectivos dentro de lo que es la educación formal y no formal. Y además es útil para mejorar las habilidades emocionales, lo que se ha convertido en un foco, en este caso, importante dentro del proceso educativo. Leer, por supuesto, que nos enriquece totalmente a título personal y además es un vehículo imprescindible en el desarrollo de la inteligencia emocional y desarrollo cognitivo. Como aquí vemos, son diferentes etapas. El cerebro, ¿no?, cómo actúa, cómo va haciendo que personas pequeñitas al final vayan creciendo, vayan madurando y vayan obteniendo todas estas cuestiones de las que estamos hablando. La lectura estimula el desarrollo de diversas áreas cognitivas y funciones ejecutivas del cerebro, tales como pueden ser la memoria, el lenguaje, la planificación, la flexibilidad, la mejora de atención sostenida y el índice positivamente en el desarrollo de la teoría de la mente, la empatía y la toma de decisiones. Es decir, como insistimos, es imprescindible para poder madurar. Para adquirir todas estas competencias, para convertirnos realmente en lectores, expertos, claro, es un proceso que va lento, poco a poco, es progresivo, nunca hay que dejarlo, siempre hay que, aunque nos cueste, aunque haya alguna etapa que nos cueste, hay que seguir trabajándola. Y para comenzar a comprender, en este caso, este proceso, vamos a señalizar, como quien dice, una serie de aspectos o capacidades que están presentes, ¿vale? Primero estaría la percepción, que en este caso es el reconocimiento de esos símbolos gráficos por medio de una técnica concreta a la hora del aprendizaje. Por otro lado, tenemos la comprensión, que por medio de ella se reconoce el significado de aquello que está escrito. Es una capacidad intelectual que posibilita la creación de imágenes en la mente trasladadas de los signos que ve, en este caso a través de la cuestión óptica y que directamente llega a nuestro cerebro. Luego está la interpretación, que es la capacidad que cada uno tiene de atribuir, bueno, pues el significado de ese algo. La reacción, que en este caso manifestamos una actitud ante lo leído. Puede ser que nos guste, que nos disguste, que nos haga pensar, que nos paremos. Un poco esa capacidad crítica, que es buenísima, y la comprensión, porque al final podemos criticar algo que está ocurriendo en esa lectura, pero también nos tenemos que parar a pensar el por qué al final el personaje ha determinado tirar por esa vía, tirar por ese camino, por qué lo hace así o por qué no lo hace de la otra manera. Entonces, bueno, pues también pararnos e intentar comprender, ¿no? Y, por último, la integración, que es la capacidad de establecer las relaciones de valor entre las ideas expresadas y el propio pensamiento, ¿vale? También tenemos una serie de modelos y etapas. Podemos, en este caso, identificar hasta 3 modelos con los procesos de lectura. El primero sería el modelo basado en el lenguaje, que es el que tenemos aquí especificado, que se centra básicamente en las formas lingüísticas y en su relación con la lectura. El segundo sería el psicolingüístico, que aparece por aquí,
que se basa en esos aspectos cognitivos de la lectura y cómo los lectores adquieren, organizan y usan todas esas habilidades lectoras que ellos tienen, intrínsecos, ¿vale? Y luego estaría, por ejemplo, este modelo sociolingüístico que afecta a la lectura y los usos de lectura en distintos contextos sociales, ya sea en casa, en la escuela, en la empresa, a la hora de hacer una conexión tipo online, es decir, entornos académicos, depende, ¿vale? Por otro lado, tenemos las etapas principales en el aprendizaje de la lectura. Alguno de vosotros o de vosotras seguro que alguna de estas la ha vivido en primera persona. Ahora vamos viendo. La etapa logográfica, que el niño o la niña va reconociendo la palabra como una unidad entera. Aunque no sabe leerla ni descifrarla, bueno, pues la reconoce. Y esto puede suceder también con algún adulto, fijaros el caso, cuando observa una palabra latina o de alfabeto ruso o similar, ¿no? También griego. Y ponemos aquí, por ejemplo, pues estos casos, ¿no? De Coca-Cola, de Colacao. Yo, por ejemplo, esto lo he pasado con mi chiquitín, que él ponía el dedito, veía las letras, pero decía, yo reconozco que esto es Colacao, porque lo toma todas las mañanas, lo tomo yo también, y entonces, bueno, pues lo va relacionando. Luego estaría la etapa prealfabética, donde en este caso el menor, el niño o la niña, reconoce una palabra, ¿no? Conoce su significado, no leyéndola, mediante la conversación de las letras a sus correspondientes fonemas o fonéticas sonoras, sino que leen, entrecomillado, las palabras recordando la forma que tienen, como si se tratase de un dibujo. Por otro lado está la etapa parcialmente alfabética, que está a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor esta Tere, todavía es muy pequeñita su nieta, pero va a ser muy entretenida, ¿no? Por ejemplo, que en este caso el menor está en plena fase de aprendizaje del lenguaje, ya tiene la lengua como más soltina, va poco a poco y va consolidando, ¿no? Mediante equivalencias fonéticas. Para leer la palabra mediante el sonido que generan. Esto es, por ejemplo, cuando el niño o la niña va silabeando en voz alta para escuchar la palabra. No tiene del todo esa soltura, pero presta más atención, por ejemplo, a las primeras letras. Tú le dices pa y ellos automáticamente como que van a intentar adivinar lo que sigue. Pa, me suena pato, y ya directamente es pato. O sea, descubren la palabra, ahorran el esfuerzo, por así decirlo, de leerla toda entera, pero porque ellos en su cabeza tienen esa capacidad, ¿no? De adivinación, que al final consiguen llegar a la palabra y luego ya si se relaciona encima con alguna imagen, directamente van asociando esa imagen con la palabra. Por otro lado, tenemos la etapa de alfabetización o alfabética completa. En ella, bueno, pues los niños, como bien dice ahí, bueno, pues conocen bien todas las equivalencias fonéticas, todas las letras, las sílabas y van formando palabras. Y pueden realizar hasta con cierta rapidez, ahorrando esfuerzo y ganando velocidad en la lectura. Aprenderán gramáticamente en esta etapa, mediante la comparación entre las formas que están escritas, las frases y cómo se dice correctamente en el lenguaje hablado, hasta que mediante su relectura pueden autocorregirse. También tenemos la etapa alfabética consolidada. En este caso es como la culminación, ¿no? de todas las etapas anteriores, porque ese niño o esa niña plenamente ya es autónomo para la lectura y tiene ya cierta capacidad para, bueno, pues en este caso leer entendiendo lo que está escrito, un poco el contexto, intentando retenerlo en la memoria y disfrutando también de la lectura, que es un proceso que, fijaros, hasta este momento no hemos tenido la sensación de qué guay, ¿no? Ha ido aprendiendo y por supuesto que lo ha ido disfrutando, pero ahora realmente es cuando ellos ya tienen todo un conjunto y en este sentido ya pueden disfrutar, ya lo van entendiendo, ya se van poco a poco mimetizando. Todas estas etapas lo que forman al final es un lector competente y en este sentido queríamos comentaros que en el 2019 este chico llamado Sergio Sánchez, que es de Jerez de los Caballeros, bueno, pues le fue otorgado el premio a Mejor Lector Internacional. Él incluso fue a Bélgica, bueno, allá a Bruselas, a recibir el premio, hizo un pequeño discurso y, bueno, pues para, fijaros, convertirse en ese ganador, Sergio tuvo que competir con más de 100 millones de lectores de su edad, que más o menos eran los 11, 12, por ahí, de 42 países participantes y demostrar, como bien dice ahí, sus méritos en cuanto a los libros leídos, los hábitos, variedad de géneros
y complejidad de contenidos. Él declaró a alguno de los periódicos de aquí de Extremadura que le ayudaba a ejercitar su imaginación, a entender y crear, que se siente representante de todos aquellos niños y niñas que disfrutan y aprenden a través de la lectura. Nosotros a lo largo de la campaña tuvimos la suerte en Cordovilla de Lácara, que fue nuestra primera incursión en la campaña 2019-2020, la primera semana que estuvimos por ahí, bueno, la primera localidad, de conocer a una compañera de Sergio que fue la segunda ganadora, es decir, la que quedó como segunda posible de haber ganado este reconocimiento. Ellos dos se habían conocido porque habían hecho, bueno, pues como intervenciones juntos de por qué eran tan grandes lectores, por qué les gustaba, y la verdad es que fue una gozada el poder, muy tímida la chica, me acuerdo que le costó hacerse, nosotros queríamos tener una foto a título personal, no para publicarle nada, sino decir, fijaros qué maravilla conocer a lectores tan jóvenes, tan agraciados, tan predispuestos y que aman, en este caso, la lectura. Entonces, bueno, lo queríamos poner como ejemplo. Esto no fue hace mucho, se le concedió en el 2019, aunque ya en el 2018, cuando acabó, ella se sabía que probablemente él pudiera ganar. Y bueno, fue un lujazo conocer a esta amiga de Sergio, ¿no? Y que nos transmitieran ese amor por la lectura. Bueno, antes de pasar al siguiente, comentaros que, bueno, estas etapas que hablamos de lector competente debe poseer como una serie de características. A la hora de leer se debe hacer con distintos propósitos. Por supuesto que hay que aplicar estrategias para resolver dificultades que se nos van a plantear durante este recorrido de aprendizaje en la lectura. Utilizar también el conocimiento previo para darle sentido a esa lectura que estamos haciendo. Adoptar las medidas necesarias para corregir errores, como decimos, una vez que se han dado cuenta. Qué bueno cuando ellos ya tienen esa capacidad, ellas, de poder decir, uy, pues esto no está bien. ¿Cómo? La autocrítica, ¿no? En ese sentido. Claro, la lectura al final nos hace críticos, nos hace más libres, nos hace expandir nuestro cerebro y ellos, pues, cuando lo van haciendo y van notando todas esas cuestiones, la verdad es que es una amalgama fantástica, ¿no? Es capaz de distinguir lo importante dentro, según tenemos más hábito de lectura. Es verdad, nosotros no solo nos quedamos en los titulares, ¿no? Vamos más allá de la noticia, por ejemplo, que leamos, somos críticos y, por otro lado, evaluamos, que también es una parte buena. Por ejemplo, utilizar el contexto, recapitular continuamente, buscar explicaciones alternativas, ¿no? al abandono de falsas hipótesis. Hay una serie de artículos relacionados que os pasaremos también. Y bueno, para todo esto, el bibliotecario o bibliotecaria debe generar espacios que ayuden en este caso, a la población, a los usuarios, a las usuarias a adquirir estos hábitos de lectura para el día a día, ¿no? Para la vida diaria. Podemos hacerlo, pues, por ejemplo, respetando turnos de palabra, aprender a escuchar, reflexionar antes de hablar, extraer lo positivo de cada idea, formular preguntas sobre los textos, es decir, ese análisis crítico que debemos tener presente. Bueno, como recursos a lo largo de este proceso lector, debemos tener varias cosillas. Ahí hay una viñeta que la verdad que nos hizo muchísima gracia, de uno de los libros que manejamos en una de las bibliotecas que estuvimos, que le dice una mujer a otra, ¿y usted cómo hace para que el suyo lea? La viñeta es muy explícita, ¿no? Ahí en un banco están madre e hijo, en este caso, leyendo, y la otra tanda, en este caso, la otra madre y el otro hijo, pues están con el móvil. A ver, que el móvil es verdad que es una herramienta que tenemos de manera diaria, que muchas veces dentro del móvil hay gente que tiene podcast, que tiene también cosas para leer, o sea que no es que estemos criticando el uso del móvil en sí. Un buen uso, pues, nos da la posibilidad de leer noticias en el momento que están saliendo y tal, pero bueno, que quizás podemos dejar relegado ahí un momentito el móvil para coger un libro y poder leer, ¿no? Bueno, hay un conjunto de objetivos y de metodologías y estrategias, ¿no?, que confluyen para promover este fomento a la lectura y el desarrollo en sí de la comprensión lectora. Para darle más formalidad, bueno, pues hay varios ejemplos, ¿no? Desde predicar con el ejemplo, como vemos en esa viñeta, hasta empezar a contarles cuentos desde muy pequeñitos, como vemos en esta otra zona, ¿no? Está en este caso una mamá, podría ser un papá perfectamente,
porque nosotros en la campaña hemos tenido la suerte también de disfrutar la presencia masculina con sus hijos y tal. Además hay una anécdota que yo creo que Francis estará de acuerdo, nos llamó mucho la atención por el respeto y por la naturalidad con la que se llevó a cabo. Estábamos en Vivares, no, ahora me dice, ya me acordaré, bueno, estábamos con los niños y en este caso padres y madres que quisieron venir, vino un padre que además tenía 3 hijos y el mayor de ellos, bueno, pues adoraba el tema de las princesas Disney, me gustaba muchísimo, coleccionaba las muñecas, los cuentos, Rapunzel era su favorito y a la hora de, bueno, pues diferentes dinámicas que hacíamos, él quiso expresar que le encantaba este tipo de lecturas. Todo el mundo, os puedo asegurar, que no hubo ni miradas raras ni nada tal, que nos llamó a nosotros la atención en lo positivo, que dijimos, ole, qué bien, algo está cambiando, que cada uno y cada una puede elegir el tipo de lecturas que le gusta, y él como pequeñito, pues lo que le llamaba la atención era el mundo fantástico, la fantasía, pero vinculada a, en este caso, las princesas Disney. Fenomenal. Y desde pequeñito nos decía el padre, pues que siempre había manifestado este gusto por la fantasía de este calibre. Bueno, pues allí disfrutamos todos, además dibujaba Villar del Rey, ¿vale? Muchas gracias, compi. En Villar del Rey fue esto y fenomenal. Además, él tenía su carnet de bibliotecas, llevaba sus libros, estupendo, como casi todos los compañeros y compañeras que vinieron, ¿no? Entonces, desde muy pequeño, que es a lo que os iba, este padre le había inculcado el amor por la lectura porque él se lo ponía en el regazo, le iba leyendo desde pequeñito, tal, igual que a sus hermanos que estaban por allí, ¿no? Por supuesto, hay que conocer poco a poco, cuando lo vayan manifestando, ese gusto que puede tener cada niño, cada niña dentro de la amplitud de lecturas que hay. Siempre hay que proponer y sugerir, en este caso, bueno, pues para que puedan experimentar, pero nunca imponer, porque, claro, transmitir el placer de la lectura tiene que ser de una manera como muy cercana, muy amorosa, y ya sabéis que lo estuvimos hablando ayer, cuando estamos en el instituto y nos imponen leer, pues parece que no nos gusta mucho. Disculpad que me voy al chat, que me indica Francis, a ver, voy a abrirlo por aquí. A ver, dice Javier, es un poco contradictorio, el papel puede afectar a la naturaleza, pero el móvil afecta más a la vista, el sueño incluso o generar adicción a los más pequeños sin olvidar a los grandes. Por supuesto, Javier, tienes toda la razón. Ahí está, claro, un libro lo que va a hacer es aprendizaje y tal, por supuesto, no tiene nada que ver con las pantallas. La verdad es que vosotros y vosotras seguro que veis por vuestro día a día que hay muchos niños y muchas niñas, y lo hablábamos ayer, el uso del móvil. Cada vez hay más niños que ya a partir de 10 años tienen móvil propio. Por lo tanto, digamos que ya se está desvinculando de poder tener en sus manos ese libro de papel y leerlo, o ese audiolibro, o ese Kindle, o lo que sea, con respecto al uso. Y por supuesto que sí, que puede generar adicción. De hecho, ya hay muchos psicólogos y hay muchas personas que están pendientes de este tema, y es verdad que los padres y las madres en este sentido tenemos que decir, bueno, pues por ejemplo, solo los fines de semana y un rato para que tengas acceso a ese mecanismo, porque además son muy diestros y se pueden meter en páginas que ya sabemos que, bueno, pues son perjudiciales o nocivas, pero por otro lado sabemos que hay niños y hay niñas que tienen un uso abismal de móviles, tablet, de manera diaria. Entonces también eso hay que tener cuidado. No sé si el móvil ya se ha convertido en regalo de comunión, cada vez más pequeños, para nada de acuerdo. Por supuesto, María. Sí, claro, comunión estamos hablando de fijar 9 años, incluso adelantándose a ese promedio cuya noticia leímos ayer de 10 años. Así que, vale, perfecto. Bueno, continúo. Muchas gracias por intervenir y por estar ahí y manifestar vuestra opinión, que es imprescindible. Vale, continuamos. Claro, luego por aquí, por otro lado, se dice que hay que aprovechar la era digital, pero siempre con un uso con cabeza, midiendo mucho los tiempos, sabiendo qué tipo de páginas que a lo mejor tienen el desarrollo de un cuento que podemos ir haciéndolo nosotros mismos, pero padres e hijos, interviniendo padres e hijos, ¿no? O abuelos y nietos, o desde la propia clase, que ya tienen, en este caso, pues la pizarra digital y utilizan también mucho soporte en este sentido. Y la constancia, claro que sí que hace el hábito, hasta tal punto que hay gente que lo tiene tatuado de manera diaria. No se puede ir a la cama, no se puede uno acostar sin leer aunque sea 2 páginas. Eso además
es como el que empieza a practicar deporte y dice, es que yo no puedo dejar de salir porque me lo pide el cuerpo. Pues lo mismo, el cerebro, nuestro cuerpo nos demanda que haya esa lectura, ¿no? Y, por supuesto, impulsar la imaginación, que ya lo vimos ayer. Sois todos muy imaginativos y al final creamos un cuento fantástico entre todos juntos. Hay que animar a desarrollar historias, a que ellos vayan impulsando su propio desarrollo, que cojan hojas, que creen sus cuentos, sus historias y que nos las cuenten, ¿no? Bueno, como personas lectoras, que somos muchos de los que estamos aquí, o todos, o todas, y para ellos y ellas que lo van a ser, bueno, hay diferentes tipos de personalidades. Tenemos desde, bueno, pues el extensivo, que, bueno, que lo utiliza con fines, como vemos ahí, de diversión y placer estético. Está el literario, que, bueno, que en este caso presenta como muchas características de ese extensivo, pero que su motivación pues es goce estético y tiene una capacidad selectiva exhaustiva. Está el intensivo, que dedica menos tiempo a la lectura en comparación a los otros dos, pero bueno, se enfoca en periódicos o revistas más que libros, ¿no? Es de esta manera. Lector escolar, bueno, pues que aquí podríamos englobarlo hasta en dos tipos, ¿no? El primero, que es, bueno, pues esa actividad lectora que está dirigida principalmente a las cuestiones de lo que es ligado a su mundo ahora de escolarización, y luego, por otro lado, tendríamos ese segundo subtipo, que son los diversificados, ¿no? Que no solo leen lo que les mandan desde el colegio, sino que también ellos muestran gusto por ampliar y que leen, bueno, pues aquello que le gusta, aventura o por ejemplo, me estaba acordando ahora mismo de Futbolísimos, que ha pegado muy fuerte y que hay muchos niños y niñas que son amantes de esa colección. Remington Stilton, ¿lo he dicho bien? Sí, es que me voy a Remington Steele, que es una serie de hace muchos años. El lector esporádico, perdón, que bueno, pues es escasa. Va leyendo de manera ocasional, muy bien, a veces puede ser por trabajo, por circunstancias, tal, y eso lo hemos hablado siempre en las campañas cuando hemos estado. Somos lectores por naturaleza, nos preocupa, leemos una receta, leemos qué ingredientes lleva tal cosa cuando vamos a la compra, estamos leyendo. Además, que no solo es que en nuestro día a día sea todo muy visual, sino que también hay cosas que tenemos que leer sí o sí. La cuestión es, muchas veces estamos como peleados, no tenemos tiempo o nos escudamos en eso, pero que es verdad que hasta que volvemos a encontrar Jerónimo Stilton, sí, hasta que volvemos a encontrar a esa lectura que nos vuelve a enganchar, ¿no? Y hay etapas y es totalmente, vamos, suele pasar. Lo importante es no llegar a ser ese no lector, que nunca lee, que nunca tiene tiempo, que no pisa una librería, que no pisa una biblioteca, una feria del libro, que no tiene contacto para nada con eso. Entonces, eso no puede ser. Hay unos derechos que como lectores y lectoras tenemos que reivindicar. Y es que, por supuesto, nosotros el derecho a no leer no lo entendemos. No lo entendemos. Hay que leer. ¿Derecho a saltarse páginas? Pues no. Nosotros lo que queremos es leer todas las páginas y enterarnos de cómo va toda la historia. Derecho a no terminar un libro. Bueno, a veces pasa, tenemos etapas. Cogemos un libro, a lo mejor nos pesa mucho, no puedo con él, lo dejamos aparcado. Bueno, pues venga, vale, pues lo retomo en un tiempo y resulta que te lo lees en una tacada porque era súper interesante, pero no era el momento cuando lo empezamos a leer. Derecho a releer, por supuesto que tenemos derecho a releer las veces que queramos. Derecho a leer cualquier cosa, por supuesto. O sea, es que ya sabemos que imponer no conlleva nada bueno. Tenemos que leer lo que nos apetezca, cosas que nos vayan recomendando, que a lo mejor a veces entramos como que no y luego de pronto es una lectura que es fantástica. Derecho, en este caso, al bobarismo, insatisfacción crónica. Bueno, a ver, es verdad que hay etapas que a lo mejor leemos y dices, pues no me llena. Volvemos a repetir lo mismo hasta que llega un libro a nuestras manos o hasta que alguien nos pasa a través de su libro electrónico alguna cosa que nos llena y de pronto resucita ahí esa pasión, ¿no? Derecho a leer en cualquier parte. Metro, si vivimos en grandes ciudades, esperando porque a lo mejor el niño o la niña tiene una actividad en el coche, pues nos podemos ir leyendo. Como dice mucha gente, voy al baño y allí estoy un ratico y en ese ratico aprovecho y leo antes de irnos a dormir cuando se quiera. Derecho a picotear. Hombre, a mí me decía un profesor de ciencias naturales siempre, dice, vosotros los apuntes, yo iré revisando cómo los tenéis. Si los tenéis muy limpios,
me da mala espina. Pero si están manchados de choricillo, eso es porque durante la merienda habéis estado con el bocata al chorizo y habéis estado leyendo los apuntes. Por lo tanto, me da buena espina porque sí os ha interesado. Derecho a leer en voz alta, eso es maravilloso, por muchísimas cuestiones de capacidad. Dice Javier, a mí eso me pasó con 15 años y un libro que se llama El Quinto Evangelio. Lo empecé y lo dejé. Y no fue hasta este año cuando lo volví a empezar y lo terminé. Mira, ¿habéis visto? Eso fue hace 2 días porque Javier es muy jovencico, o sea que, pero nos alegramos que al final le encontrase. Es que a veces es verdad que el bibliotecario, igual que el librero, librera, qué buenos sois en ese sentido, ¿no? Porque conocer los gustos, vais viendo, ostras, ha salido esto, o este libro, aunque sea hace tiempo, te puede llegar a gustar. Y también sabéis hasta qué punto podéis lanzarles a ellos y a ellas a, oye, ¿por qué no pruebas esto? Que yo creo que te va a gustar, que te va a interesar. Entonces, gracias por compartirlo, Javier. Muy bien. Nos alegramos que al final ese quinto evangelio, oye, molara. No sé, puede tener hasta buena pinta, ¿no? Ya nos comentarás un poco. Vale. Y derecho a callarse. Claro, terminas el libro, lo disfrutas, tienes como ese momento de evasión contigo mismo, de decir, uff, qué pasada lo que he leído. Y muchas veces hay gente que... Buenos días, Raquel, bienvenida. Que seguro que, no sé si os habrá pasado también a vosotros y a vosotras desde el punto de vista de lector o lectora, que, jolín, me está dando pena que se termine. Es que no quiero que se termine porque es tan chulo, madre mía. Bueno, pasamos a otro punto. Nada, Raquel, no te preocupes. Bienvenida y, bueno, comentarte simplemente que estamos con el módulo que atiende a lecturas y etapas del desarrollo humano para que estés un poco ubicada, ¿vale? La lectura colectiva. Fijaros, esta imagen que veis ahí, resulta que, bueno, pues en la Edad Media, en los siglos XVIII, principios del siglo XIX, había pocas personas, en este caso, que pudieran leer y hacían como un ejercicio de quedada a nivel colectivo para poder leer los libros que muchas veces tenían ellos mismos o ellas mismas, ¿no? Que en muchos casos coincide, por ejemplo, en hogares, por ejemplo, más modestos de Europa y América del Norte, una Biblia y un almanaque eran los únicos libros existentes dentro de la colección familiar. Y entonces lo que hacían era quedar, la persona que sabía leer cogía el libro, iba haciendo lecturas. De tal manera que tenía unos escuchantes, unos oyentes ahí permanentes, incluso a lo mejor terminaban esa Biblia, cogían otro libro y luego volvían otra vez a la Biblia, porque eran los libros que tenían para poder leer. Pero se hacía eso. Era como que se convirtió en un fenómeno colectivo y público, especialmente en las etapas en las que, fijaros, los niños eran pequeñitos, los jóvenes, y era como una motivación también de aprendizaje a la hora de, oye, yo quiero aprender a leer, quiero hacer lo que hace esta persona, ¿no? Que nos lee todos los días o cuando quedaban, ¿no? Era como esos inicios del club de lectura, pero aquí con la salvedad de que solo una persona a lo mejor sabía leer y que todos los demás disfrutaban, ¿no? Perdón, aquí se está comentando en el chat, dice Javier, sí, es uno de los libros, el quinto evangelio, uno de los libros de textos prohibidos, tramas, iglesia, religión, asesinatos y tramas secretas, fantástico. A lo Dan Brown, sí. Esto... Hemos visto los vídeos de... vale, sí, hemos visto los vídeos de Nuria. No los hemos visto aquí, los hemos visto previo nosotros y lo que hemos comentado mañana, Raquel, nos vamos a conectar para ver esos vídeos, para ver también, en este caso, el vídeo que nos grabó el área de la biblioteca y compartir una serie de fotos que nos ha facilitado también Beatriz de la biblioteca, ¿vale? Así que eso estamos ahí pendientes. Eso nos vamos a conectar mañana y los vamos a ver con calma y Nuria nos va a ir explicando poquito a poco y todo, ¿vale? Bueno, continuamos. A ver. Entonces, este punto era muy importante. Claro, solo un porcentaje, como decimos, muy mínimo de la población sabía leer, lo compartía haciendo estas lecturas de voz alta, había menos gente alfabetizada y al final la lectura se convirtió como, bueno, pues en algo habitual y fue un hecho colectivo, que era lo que queríamos destacar. Claro, el uso de la palabra leer tenía un sentido de escuchar la lectura en la voz de otro, ¿vale? Entonces este hábito lo queríamos poner de manifiesto para que, bueno, pues en este caso lo pudiéramos hacer partícipe. Quería ver si alguno de vosotros o de vosotras se animaba a leer en alto, en este caso poniéndose el micrófono. ¿Y quién se atreve a leer esta maravillosa poesía de Federico García Lorca?
¿Quién se anima de vosotros? No quiero decirle a nadie, oye, no, quiero que salga así. Venga, yo, dice Lucía. Perfecto, Lucía, pues habilítate el micrófono y tenemos el placer de escucharte. A ver. Ay, es que no sale ahora. Ahora ya. El lagarto está llorando, la lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos. Han perdido sin querer su anillo de desposados. Ay, su anillito de plomo, ay, su anillito plomado. Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros. El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso. Miradlos qué viejos son los lagartos. Ay, cómo lloran y lloran. Ay, ay, cómo están llorando. Eso es. Bravo, bravo, muy bien. Muchísimas gracias por lanzarte. Ahora mismo nos acabas de regalar como si fuera... Es un tesorito. Ya lo tenemos ahí implementado en nosotros, es algo experiencial y muchísimas gracias, Lucía, por hacerlo posible, ¿eh? Nos ha recordado y nos ha traído momentos muy bonitos de lo que hablábamos, ¿no? Cada uno y cada una. Si pudiéramos poner en práctica... Hubo un tiempo en los coles que nos comentaban que no se leía en alto y que luego se ha retomado el volver a leer en alto, porque es una práctica buenísima, porque mientras estás leyendo, estás enfatizando, estás concentrado, concentrada, estás dándole valor a las palabras que estás diciendo. Por otro lado, la atención, llama la atención de todo el mundo, es decir, es buenísimo, tiene una práctica fantástica. Así que, Lucía, gracias. Lorca, desde donde está diciendo, ole, ole, qué bien lo ha hecho. Así que muchas gracias, Lucía. Bueno, esto era un poquito pues para conectarlo con ese hábito lector, porque, claro, tenemos etapas, ¿no? Antes de leer, mientras leemos y después de leer. Simplemente por destacar que antes de leer, bueno, pues las tareas de prelectura se centran en preparar a ese lector o esa lectora para dicha actuación y se pueden presentar varias dificultades, ¿no? Dentro de lo que sería el tipo conceptual como tipo cultural. Se pueden hacer actividades varias para que preparemos a las personas, ¿no? Puede haber una discusión previa a partir de ilustraciones, de dibujos, del formato del texto, del título. Puede haber como una especie de lluvia de ideas que nos viene bien, que va vinculados pues, al vocabulario conocido, a las ideas que se pueden desarrollar. Podemos ordenar de manera relativa ese texto, ¿no? esa lectura, para ver si está bien o mal, o es adecuado o no. Podemos imaginar información sobre el texto y comprobar si lo que se está diciendo en la lectura es cierto o no. Contestar a preguntas como, por ejemplo, ¿has visto alguna vez una película sobre el desierto? ¿Has observado las estrellas con un microscopio? ¿Vale? Serían como técnicas, ¿no? que podemos hacer. Pero mientras leemos, aquí, bueno, diríamos que las tareas que están enfocadas deberían irse directamente a comprender la información que se nos está relatando en ese texto. Es aconsejable, bueno, pues tener esa comprensión general del mismo para poder pasar a captar información un poquito más específica, ¿vale? La razón principal para ello es que la comprensión global proporcione un contexto muy útil para captar el significado de esos pormenores, ¿no? ¿Qué tipo de actividades se pueden hacer? Pues juegos estilo pues el dominó, buscar diferencias, buscar un tesoro, unir textos e imágenes, captar información general, como sugerir un título para el texto, tomar decisiones después de haber leído el texto o cómo transferir también ideas. Hay muchísimas que os vamos a pasar, ¿no? Y luego, ¿qué hacer después de leer? El trabajo que se hace, que en esta etapa, como llamaríamos final, no se refiere directamente al texto, pero surge del mismo. O sea, que incluimos reacciones personales sobre lo que hemos leído y un poco las tareas lectoras de ese previo, ¿no? De ese antes de leer. Los usuarios, usuarias, pues pueden expresar lo que les ha gustado, los que no, si la lectura ha sido útil, si no, si ha sido fácil o no. Y lo que podemos hacer es preparar un texto similar, siguiendo ese modelo que nos ha proporcionado la lectura, resolver un crucigrama utilizando palabras que hemos podido extraer del propio texto, participar en algún juego de rol, si algunos sois aficionados a los juegos de mesa, pues preparar alguna cosa así, ¿no? Un buen lector, que sepamos, se va transformando. ¿En qué? En un pensador crítico. O sea, que al final confía en la razón, tiene en cuenta la información, es de mente abierta, es flexible, es justo para evaluar,
requiere, o sea, que va cogiendo como honestidad dentro de lo que sería ese sesgo personal, ¿no? Indaga, pregunta, investiga, o sea, que al final se vuelve un poco como si fuera un investigador privado, por así decirlo. Los lectores desarrollan una interpretación coherente del texto. Por lo tanto, es bueno tener conocimientos previos, incluyendo, bueno, pues la visión que tengan del mundo, pero también es fundamental ese proceso que van adquiriendo a lo largo de ese aprendizaje. Para todo esto, ¿qué es bueno? Pues, por ejemplo, implementar en nuestras bibliotecas esas campañas de fomento a la lectura que hablábamos, porque, bueno, con ellas lo que haces es unir a diferentes personas de, a lo mejor, diferentes estratos sociales, cada uno con una visión del mundo, bueno, pues diferente o una percepción diferente. Mientras leemos nos estamos uniendo, estamos adquiriendo toda esa información y después podemos reaccionar y compartir, ¿no?, esa reacción. Por lo tanto, bueno, pues podemos hacer que a lo mejor población con más dificultad se sienta integrada en ese sentido, ¿no? Hay que fomentar la lectura desde una visión un poquito más moderna, atractiva, integradora, para, bueno, pues al final unir esfuerzos y hacer que al final los centros escolares y las propias bibliotecas, bueno, pues sigan implementando eso, ¿no?, que es el acceso a la cultura. Claro, a la hora de hacer, en este caso, a un lector, buen lector, o lo que vamos a categorizar así, ¿no?, como buen lector, son esos puntos, ¿no? Poco a poco el lector va teniendo objetivo determinado, va creando un pensamiento, como decimos, más crítico. Es verdad que va ganando en velocidad. Luego, por otro lado, evalúa todo lo que lee, o intenta un poquito como esa relación que decíamos de pares, ¿no?, a nivel investigador. Pues sí, no quedarse solo con esto que dicen aquí, sino intentar, a ver, es verdad, voy a evaluar, este periódico lo he leído, pero voy a leer otros a ver qué van diciendo, ¿no? Es verdad que crece el vocabulario, las habilidades, adquiere libros a lo mejor con más frecuencia porque es más versátil a la hora de ello y, bueno, y cada vez le va gustando más leer, ¿no? Al final el buen lector, como dice aquí, es aquel que no solamente es bueno a la hora de la lectura, también es porque lo disfruta, ¿no?, y le gusta. Este sería como, bueno, pues una especie de manifiesto de el buen lector, el mal lector, pero para que nos fijemos no en las características de ese mal lector, sino intentar que esas características poco a poco vayan mudando para que realmente se conviertan en un buen lector. Bueno, hay una parte muy interesante, por aquí estabais diciendo en el chat. Ah, vale. Bueno, esta parte quizás los que habéis hecho más educación, voy a intentar ser lo más concreta posible. Educación tanto infantil como primaria, como tal, lo habéis trabajado y conoceréis muchísimo más. Resulta que hay fases evolutivas, ¿no? Porque el niño poco a poco va desarrollando como intereses, posibilidades, y esto lo vamos a adaptar un poco a esa relación que va a tener con el libro. Claro, la lectura no es un mero desciframiento, por así decirlo, sino que se relaciona con el desarrollo personal completo de ese niño o esa niña. Y en la infancia se va formando la personalidad, por lo tanto, bueno, pues va unido también a ese proceso de desarrollo tanto lingüístico, físico, como perceptivo motor. Hay una serie de etapas que nos viene bien pues tener algunas cositas. Aquí hablamos de Piaget, muy bien. Bueno, pues entonces tenemos como varios periodos. Hablaríamos de las etapas desde el nacimiento hasta los 2 años. ¿Quién dice que la lectura no es buena en ese periodo? Pues sí, es buenísima. Es el llamado periodo sensoriomotriz de Piaget, como bien estabais comentando por ahí. Al bebé le impresionan que los sonidos, claro, no, es lo que más le llama, ¿no? Los movimientos hechos ante él, que es lo que se fija. Por eso las canciones, las rimas, los versos pueden ayudarnos un poquito a que todo eso se vaya manifestando y se vaya desarrollando. Claro, el libro se puede acercar más bien como un objeto físico, como fuente de estimulación visual, táctil, auditivo, o sea que eso nos viene muy bien, todo ese tipo de amalgama de libros fantásticos que hay para estas etapas. Luego tenemos la etapa, aunque veamos ahí pensamiento preoperacional, de 2 a 7 años, la verdad es que se divide en varios puntos. Por ejemplo, de 2 a 3 años, que veis que parece que no, pero sí hay como una especie de avance notable.
se me ocurre, de 2 a 3 años te recomiendan quitar el pañal, por ejemplo. Eso conlleva a que haya ya cierta autonomía del niño o de la niña. Todo esto, bueno, pues podemos trasladarlo a la lectura. ¿De qué manera? Pues, ¿qué les gustan? Los cuentos muy cortitos, ¿no? De temas muy sencillos, que sean claros de ideas, con un lenguaje relacionado con su vida cotidiana. Pues, por ejemplo, ¿cómo quitarme el pañal o cómo hacer pipí? Que había un libro que era de, ya hago pipí solo. Claro, en el momento que te quitas el pañal, bueno, yo ya no me acuerdo, pero bueno, que te quitas el pañal y ese libro pues te va ayudando a esas etapas, ¿no? Que ya eres más mayor, que ya vas tú solito. Bueno, los libros tienen un enriquecimiento total del vocabulario. Las adivinanzas siguen siendo muy buenas, las cancioncillas, los trabalenguas, las onomatopeyas. Claro, cuando más o menos ya llegamos a 4 años, es un momento de fantasía desbordante, ¿no? Les gusta lo mágico, lo fantasioso, los cuentos de hadas, de cuentos maravillosos, personajes fantásticos. Los cuentos de animales también gustan mucho. Y hay un predominio por nuestra parte también de ese lenguaje oral, de sentarnos con ellos a inventarnos cuentos, que ellos participen o coger un cuento y leérselo. Es decir, que tienen una capacidad ya de comprender historias que, como decimos, están muy vinculadas a estos temas. Claro, de 2 a 4 años diríamos que se subdivide en un periodo preconceptual. Todo esto no os preocupéis, que os lo vamos a pasar y además con las acepciones que estamos diciendo para que lo tengáis, aunque muchos de vosotros yo creo que lo habéis, como decía, ya lo habéis trabajado, pero siempre es bueno tenerlo ahí un poco a mano, ¿no? Ese subperiodo preconceptual, bueno, el niño empieza a diferenciar entre lo que es el yo mismo y el exterior, que capta las percepciones más inmediatas, ¿no? Cosas animadas que están dotadas de vida interior, pero que esto se llama animismo. Eso significa que hay cosas, objetos que están cercanos a ellos, que ellos creen que tienen vida propia y entonces interactúan con ellos de esa manera, ¿no? Están mezclando realidad con fantasía. De 2 a 6 años hay otro periodo que se llama periodo preoperacional. El pensamiento del niño está ligado todavía a significados inmediatos. No ejecuta operaciones mentales, que eso también, fijaros, las matemáticas va ligada con la lectura, por eso hablábamos también, yo creo que lo mencionamos, que el ajedrez es uno de los juegos que se utiliza mucho para el desarrollo lector, que va muy bien, se sabe por estudios que se ha hecho. Entonces, bueno, pues estas operaciones mentales que todavía no desarrolla, ¿no? Responde todavía a acontecimientos nuevos en función de su percepción. Pasamos de 4 a 6 años, es un subperiodo que llaman intuitivo. El niño desarrolla la capacidad de representación. Claro, le gusta dibujar, el juego simbólico, dramatiza, le gusta también los teatrillos que pueden ir haciendo ellos. Es el momento de trabajar esa lectura a través de la imagen, descubrir, en este caso, colores, objetos y conexiones entre los dibujos y el texto que lo acompañan, ¿vale? Luego estaríamos hablando de 6, 7 años hasta los 11, que se va a subdividir, en 2 etapas. De 7 a 9 predomina lo maravilloso. Les gustan los cuentos todavía y las fantasías, ¿no? Las hadas, las brujas, la fabulación, pero van tendiendo un poquito a un realismo, si cabe, ingenuo. Luego, por otro lado, les gustan también los cuentos que pasan a las pandillas. Por eso hablábamos también un poco de futbolísimos, ¿no? Empiezan esas edades un poquito a gustarles porque hay pandillas, viajes y pequeñas aventuras porque pueden conectar con el personaje, en este caso, que lo desarrolla. De 9 a 11 alcanza una pequeña madurez, predomina ya un poquito más la razón sobre la fantasía y los libros de aventuras con protagonistas, los cuales ya sí te pueden identificar totalmente, o viajes, y que tienden un poquito a esa ciencia ficción, ¿vale? De 11 a 15 años hablaríamos de, ya tenemos operaciones, en este caso, más formales, ¿no? Pasamos un poco más paso de lo concreto a lo abstracto. Los jóvenes van participando de ideas superiores, ¿no? Por ejemplo, como puede ser, ¿qué significa para ellos la verdad, la justicia? Tienen un gusto más cercano hacia la poesía, hacia el teatro, a las aventuras, novelas cortas. Hay una transición, ¿no? Ya poco a poco van madurando, van yendo como un poquito más a edad adulta y donde se tienen en cuenta, en este caso, los propios valores y necesitan modelos de identificación, ¿no? Por eso, bueno, pues muchas veces los libros van vinculados a sus problemáticas del día a día, ¿no? Lo que ellos van viviendo. Sé que es un poco extenso, pero ya os decimos que esto os lo vamos a pasar. No, Vale, este ya sería de 12 en adelante, ¿no? Para que lo tengamos también. Y bueno, para medio concluir, tenemos ahí selección de libros para niños pequeños y
jóvenes, ¿no? Bueno, claro, para niños pequeños, viendo un poco todas esas características que nos preocupan, ahí tenéis 2 páginas que, bueno, pues en este caso os podemos facilitar, igual que otros artículos que os vamos a facilitar dentro del temario, para que, bueno, pues siempre intentemos estar al día, ¿no? Lo más actualizados con estos niños y con estos jóvenes que demandan, ¿no?, sus lecturas. Es genial lo que hablábamos de las editoriales, cómo poco a poco se han ido también adaptando y van teniendo en cuenta a estos sectores poblacionales y lo importante que es la lectura desde temprana edad. Entonces, todo eso nos facilita, ¿no? Tenemos por ahí algunos de los libros visualizados y, bueno, son libros, en este caso, con poco texto, que lo que se intenta es para que luego ellos puedan incluso crear sus propias historias. Lo que hablábamos de las fábulas, de los cuentos, de los acertijos, los trabalenguas, son importantes que estén vinculados a esa selección de libros, ¿no? Para los jóvenes ya cambia, claro, ya hay una serie de novelas, de relatos, de libros con información científica y técnica, porque ahí ya van despuntando, que sea lo que ayude más a a poder potenciar ese desarrollo por el gusto personal. Por aquí tenía yo un vídeo, simplemente lo voy a poner un poquito, ¿vale? Os lo pasaremos, para que veáis a este caballero que se llama Javier Ruescas, lo hemos mencionado. Él, aparte de ser booktuber, ahora ya también lleva un tiempo siendo escritor, empezó también muy jovencito, como Sebas, al que vimos el otro día. Y bueno, y es que ha lanzado una nueva idea y os la queríamos presentar. A ver si me decís si se oye bien. Vamos a ver. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal. Yo soy Javier Ruescas y aquí se habla de libros y de verdad que os echaba muchísimo de menos. Os lo prometo, que te parece que no, pero no pasa nada, porque he venido para quedarme. Ya a partir de ahora voy a volver a subir vídeos de manera más regular, así que espero que este sea el primero de muchos vídeos que podáis disfrutar. Hoy quiero hablaros de un proyecto en el que llevo trabajando, bueno, a ver, literalmente lo empecé a pensar en 2014, ¿vale? Pero la fuerza absoluta ha salido ahora en 2020 y por fin es vuestro. Es que literalmente mientras estáis viendo este vídeo podéis coger y descubrirlo, o sea, tal cual. Se trata de mi nueva novela que se titula En Delos no puedes morir. Esta portada tan maravillosa la ha hecho Lola Rodríguez, como tantas otras portadas de mis libros, pero este libro es especial porque no va a salir en papel. Y dirás, ¿qué? En efecto, este libro solo va a salir en audio. Es un audiolibro original que he escrito pensando yo que esto solo iba a salir en sonido, ¿vale? ¿Dónde lo puedes escuchar? En Audible. ¿Que no tienes Audible? Pues muy fácil, hijo. Tú te metes en audible.es, ¿vale? Así de fácil, y te metes y te registras. Si ya tienes cuenta de Amazon, ya estás registrado, solo tienes que poner tu usuario y tu contraseña. Fin. De hecho, tienes 30 días para usar gratis la plataforma. O sea que literalmente este libro mío que he escrito lo puedes escuchar gratis. Y de hecho, ahora mismo... Bueno, pues ahí tenéis a Javier Ruescas con todo su... Perdona, que voy a poner el micrófono otra vez. Con todo su desparpajo, para que veáis cómo también, una cosa que llama mucho la atención es la capacidad de modulación, de poder hablar muy rápido, decir mucho en poco tiempo. Es una persona que lee muchísimo, tiene esa destreza y luego aparte, bueno, es innato en él, ¿no? En este caso. Fijaros, ya estamos hablando del concepto de audiolibro como formato ya que podemos encontrar ya hace mucho tiempo, pero sobre todo esto lo tratamos con personas que tienen capacidades visuales diferentes a las nuestras, ¿no? Que tienen muy poquito resto de visión o que están ciegos profundos, y entonces el audiolibro ha sido un salvamento para muchas personas que antes eran buenos lectores, sufrieron esta cuestión y ahora pueden seguir leyendo. Es la misma manera, ¿no? Pero con un concepto distinto. Bueno, pues el audiolibro. Lo queríamos mostrar porque, bueno, pues es otra manera de leer. Hay muchas personas que a lo mejor en coche tienen que conducir una hora y pico para ir a su puesto de trabajo, y cómo hacen para seguir leyendo audiolibros. Me los pongo en el coche, me va leyendo una persona, pero estoy leyendo, sigo en contacto con la lectura y es otra manera. Así que, bueno, pues simplemente como que puede ser también algo útil para nuestros jóvenes por su tiempo, por lo que sea. Y para terminar un poquito, queríamos hablar del desarrollo de la escritura creativa. Nos habló recientemente Lucía, que ella había hecho, bueno, pues había tenido esta experiencia, que había sido maravillosa, ¿no? Con niños, recuerdo, de 6 años, de 6 a 12 años, creo que comentó Lucía. Y bueno, pues debemos considerarla como un recurso didáctico que tiene muchísima potencia, porque acerca la escritura al público.
Ya os decimos que en alguna ocasión nos hemos encontrado a personas que saben escribir pero no saben leer y viceversa, que es rarísimo, pero nos lo hemos encontrado por cuestiones de, bueno, pues, de formación, ¿no? Que no han podido. Es un elemento, en este caso, muy motivante, enriquece totalmente la formación del público porque pueden en este caso participar de esa parcela llamada creatividad. Por otro lado, está muy presente a lo largo de nuestro día a día y forma parte de nuestra etapa de estudios, ya que es fundamental, ¿no? Podemos desarrollar todo lo que queremos expresar de ciertas informaciones, de ideas, de emociones, ¿no? Y lo podemos, en este caso, plasmar por medio de la palabra. Claro, mientras estamos en nuestra vida estudiantil, lo ejercemos como un poquito más, pero es verdad que luego, por favor, que no se delegue, que forme parte de nuestra vida, porque es algo imprescindible, algo que nos puede venir muy bien. Esos talleres de escritura que nos mencionaba Lucía, también vale, no sé, ahora vamos al chat. Estos talleres, bueno, pues responden precisamente a que hay muchas personas que pueden generar propias historias, ¿vale? Y tener el placer de compartirlas muchas veces pues es una realización personal para que otros puedan escuchar o en este caso leer nuestras vivencias. Por otro lado, también ayuda, ¿no? al ser propio, al ser humano a poder, en este caso, dar a través de construcción de personajes o de historias, bueno, pues en este caso manifestar a lo mejor alguna cosa que le preocupa o que puede ser incluso hasta un problema interno, ¿no? Y podemos ayudar a esa persona a que lo manifieste. Bueno, en las bibliotecas muchas veces, como ha comentado, digo Lucía porque es la que nos lo comentó, ¿no? Así se puede dar la oportunidad que varias generaciones, en este caso, puedan tener esa posibilidad de entremezclarse en esta actividad. Bueno, ahí tenemos la oportunidad también de utilizar este taller que no sea meramente escribir y ya está, sino que tenemos una serie de recursos que podemos utilizar. Entre ellos, por ejemplo, podría ser el cómic. El cómic puede ser una fuente fantástica para, bueno, pues desarrollar historias, que haya texto narrativo y que sea más ilustrativo. O sea, que pueden también tener en cuenta los géneros literarios, ¿no? Desde la poesía, el teatro, canciones, adivinanzas, que además eso lo tenemos en nuestras bibliotecas. Y resaltar sobre todo el teatro, ¿no? Que es un género literario fantástico y que podemos tenerlo tanto en prosa como en verso, que normalmente es dialogado y que, bueno, pues puede pensarse incluso en desarrollarse, en ser representado allí mismo en la biblioteca con la gente que ha participado. Y bueno, que la escritura creativa forma parte esencial de la literatura para todos los públicos, adaptándolo con ciertas cualidades o ciertas características como pueden ser pues, de niños de 6 a 12, como decía Lucía, para personas mayores. Entonces os facilitaremos también, en este caso, algún artículo que os pueda venir bien. Simplemente terminar con que, bueno, pues un libro abierto es un cerebro que habla, un libro cerrado, un amigo que espera, olvidado, un alma que perdona, y cuando es un libro destruido, un corazón que llora. Nada, comentaros que, por ejemplo, hay un autor que se llama Mia Couto, que es nacido en África, él habla en portugués, escribe en portugués, también controla inglés, pero ese hombre nos contaba que la oportunidad de crear personajes, historias y que otros lo lean es fantástico, así que la escritura creativa puede ser un punto maravilloso para que lo tengamos en cuenta en nuestras bibliotecas. Al final me he pasado un poco de tiempo. Perdona, Francis, te paso el testigo. No sé si hay algo por aquí que se haya dicho que para tenerlo me tengo que ir muy para atrás o... A ver, dice, sí, hice actividades, dice Lucía, de este tipo con un dado, ¿no? Con personajes. Otro con lugares. A ver, me ha ido. Con lugares, otro con el carácter y tenían que lanzar los dados y hacer una historia con lo que saliese. También otra de buscar en un libro que les guste 10 palabras y formar historias. Muy bien. La verdad es que así está fenómeno. Y luego estas fichas, dice Blanca, se las hacía a los usuarios de la residencia de mayores aquí. Dice Ladia, con el libro llamado El monstruo de colores también realicé un dado y trabajamos las emociones. Muy bien, ¿lo veis? Si es que es fantástico y vosotros mismos lo habéis ido comprobando y lo seguiremos comprobando en nuestras bibliotecas, que eso es lo maravilloso. Dejo de compartir pantalla y le cedo micrófono a Francis.
Bueno, voy a compartir pantalla por aquí porque vamos a abordar este último tema. A ver si me da tiempo. Voy a pasaros, como pasaremos los módulos enteros, pues esto lo tenéis abierto. Aquí, bueno, cuentan un poco los beneficios de los libros. Yo creo que no hace falta comentarlo más allá. Rosa lo ha dicho bastante bien, todo lo que supone un cuento, un libro, empezar en la lectura con los niños y con las niñas, así que esta me la paso. Aquí, bueno, comentar un poco por encima todos los beneficios que tienen. Los cuentos siempre, históricamente, han sido utilizados para transmitir un montón de cosas, como una herramienta didáctica que fomenta la capacidad comunicativa de los niños y de las niñas a la hora de interpretarlo. Siempre ha sido como una guía, ¿no?, que ha estado llena de enseñanzas, de lecciones de vida, de invitaciones a aventuras. Seguramente todos y todas las que estamos aquí tenemos grabado un cuento que nos contaron de chicos y que se nos ha quedado, ¿no?, ya de adultos. Tiene un montón de beneficios, aquí comentamos algunos: aumenta el vocabulario, desarrolla el lenguaje, estimula la imaginación, fomenta el gusto por la lectura, desarrolla la atención, puede desmitificar algunas cosas que tenemos incorporadas, transmiten valores, consuelan a veces, pues claro que sí, igual que todos los libros, favorecen el desarrollo personal, la búsqueda de soluciones, planes de actuación, educan valores, bueno, con una serie fomentan también el diálogo y una serie de características que son pero que muy beneficiosas. A mí me interesa, sobre todo, saber cuál es vuestra opinión acerca de un tema que a veces es polémico, pero que tenemos que abordar, porque cuando hablamos de los cuentos hablamos de valores que transmiten estos mismos. Aquí destacamos que transmiten los valores a tres niveles. Uno es el nivel cultural, porque es un acercamiento a la cultura, sobre todo en los cuentos tradicionales, y forman parte del bagaje cultural de cada sociedad. Después está el nivel de desarrollo personal, y aquí lo diferenciamos en el plano cognitivo-afectivo, porque los cuentos satisfacen esas necesidades cognitivo-afectivas de los niños, conectan con el pensamiento, con el ánimo del niño y tratan problemas que son trascendentes para ellos y para ellas. Después está también el deseo de saber a través de una enseñanza concreta, ¿no?, atractiva, que sea accesible, y favorece también el desarrollo de la imaginación y de la fantasía, además de estimular la memoria. En el plano lingüístico, los cuentos ponen en contacto a los niños y a las niñas con el lenguaje más elaborado, más culto, más sofisticado, y por lo tanto favorece que lo desarrollen. También el pensamiento simbólico, potencia habilidades que se conocen como habilidades paralingüísticas, también la entonación, el ritmo, las pausas, los tonos, etc. Y en el plano social, pues que los cuentos, digamos, que preparan a los niños y a las niñas para que se enfrenten a la sociedad, a cosas que le van a pasar en el día a día, ¿no?, a través de los sentimientos y de las ideas que se expresan en esos cuentos. Después, a nivel didáctico, hemos de considerar que los cuentos estimulan la interpretación de las imágenes, son un importante recurso globalizador, ya que con el cuento pues, podemos trabajar todos los contenidos posibles. La imagen que tienen los niños de sí mismos, los sentimientos, la realidad que rodea al niño, conceptos también de espacio y de tiempo, etcétera, ¿no? Yo creo que los valores son una ventana abierta a un montón de posibilidades. Aquí destacamos que los valores, en cuanto a los valores, que los cuentos construyan a las personas, ya sean adultos o niños, ¿no?, adultos, adultas, niños y niñas, ya que encuentran en las narraciones pues todo ese eco interior que tenemos, ¿no?, todos los sueños. Todo el mundo se ve reflejado en esos cuentos porque siempre empatiza con quienes los protagonizan. Aquí un psicólogo que también es contador de cuentos dice que los niños y las niñas comprenden intuitivamente que, aun siendo irreales, estas historias son verdaderas, que los hechos que narran no existen en la realidad, pero sí están presentes con las experiencias que tenemos nosotros como personas. O sea, que los cuentos nos construyen. Y aquí, que era una pregunta que quiero lanzar, a ver qué opináis, todos los cuentos decíamos que transmiten valores. ¿Qué tipo de valores, qué tipo de estereotipos, de arquetipos sociales se suelen contar, sobre todo en los cuentos clásicos? No sé qué pensáis. Recuerdo que Javier, le quería preguntar a él, porque hizo referencia a esto ayer, ¿no? Él, cuando pusimos de ejemplo un cuento, dijo, bueno, los cuentos a veces tenemos que tener cuidado porque transmiten algunas enseñanzas un poco raras, ¿no?
No sé si Javier quiere intervenir en este sentido y responder a esta pregunta. ¿Qué tipo de cultura y de valores están en los cuentos clásicos? Cuentos clásicos, clásicos. Pues mira, Sí, yo te dije, digo que tuve como ese privilegio, guión de gracia de entender la versión original, que es el cuento francés de la Caperucita Roja, sí, que ahí lo único que te habla es, básicamente, el leñador no aparece, el lobo se come a la niña, pero lo único que es un poco que hace la referencia, o sea, Caperucita Roja hace esa referencia como un poco a la menstruación, al cuidado que tendría que tener la mujer que va sola por el campo, porque el lobo hace más referencia a un violador que a un violador, un bandido, un proscrito, que al típico cuento que siempre acaba en final feliz. exacto. Muy bien, el de Caperucita, es cierto, es verdad que era con el de Caperucita con el que tú interveniste. Ese cuento yo creo que es bastante... Nos viene la imagen como muy a la cabeza, ¿no? Porque al final es un lobo que persigue a una niña, que se la come, que es un poco, si lo piensas, es un poco raro. Y estos cuentos, pues, transmiten esos valores, sobre todo a los niños y a las niñas, ¿no? No sé, el resto, que además sois compañeras, en este sentido, ¿qué pensáis? Decía por aquí Blanca que el tema de los clásicos ha tenido polémica y es cierto. No sé qué pensáis, ¿qué valores creéis vosotras que transmiten estos cuentos más clásicos? La que quiera, puede Pues, participar. yo ya que he puesto eso, voy a seguir con el... Que eso ha habido mucha polémica, transmiten, por ejemplo, ahora mismo a la mente Los 7 enanitos, que tienen a Blancanieves ahí limpiando su casa, que siempre se transmite que la mujer es como hay que salvarla, es muy delicada, el hombre es el príncipe, el vencedor y tal. Entonces ha habido mucho problema con todos esos cuentos, los clásicos sobre todo. Exacto. Esto pasa sobre todo en los cuentos más tradicionales, ¿no? Que cuentan ese tipo de historias. Dicen por aquí cultura patriarcal, Tere dice solidaridad, tolerancia. Dices igual que María, dices igual que el tema del lobo, en los cuentos siempre tiene un papel negativo. Ahora ya hay muchos cuentos en los que el lobo tiene un papel positivo. Dime, Javier. Cuando mencionas el tema cultural, me estaba acordando, digo, que en una clase de antropología estuvimos viendo sobre un arquetipo, pero un arquetipo cultural que tenía una sociedad. Que hablaba, por ejemplo, no sé si eran los Aymara o... No sé que eran parte del altiplano de la zona de Perú y Bolivia, que ellos tienen un estereotipo que lo que ellos llaman el suma camaña, que es vivir acorde a la naturaleza. Y digamos que la globalización no tan sana ha cogido eso y se lo han plantado a los niños como el vivir de acorde a lo vegetal, al veganismo, O sea, que ellos implican como que utilizamos el recurso de nuestros bosques y si no se puede, tiramos de otras cosas y vivimos de acuerdo como que la naturaleza hay que respetarla, pero sin embargo otros llegan como que venga, tú como vegetal que lo de dentro se te va a curar y tendrás un mejor aspecto fuera. Es un poco como que eso es estereotipo. Igual que también hay cuentos, por ejemplo, no sé, de que se iban a campo, respetaban la naturaleza y el campo, la naturaleza más bien les daba todo lo que ellos necesitaban y es un poco como, más que cambiar un poco de la manera occidental a cómo otra cultura diferente entiende ese estereotipo, que llega a Occidente y lo coge y dice, pues no, mira, vamos a utilizar esto para hacer productos dietéticos. En suma camaña que utilizan los aymaras, pues mira, para crear un libro de cocina enteramente de vegetal o de productos naturales para que te cures por dentro. Sí, a veces se utiliza, llámalo globalización, capitalismo, etcétera, como que se aprovechan todos los valores, ya sean buenos o malos, y se aprovechan económicamente, venden como una serie de productos, fíjate esos valores que tú comentabas, de vinculación con la naturaleza, pues lo llevan como a su terreno, ¿no? Etcétera. Eso pasa en la sociedad, vamos, está a la orden del día. Decía por aquí Lucía, dice, sí, los libros en estos cuentos fomentan una cultura machista, la mujer débil, el hombre fuerte y valiente está presente en la mayoría de los cuentos infantiles tradicionales. Pues efectivamente, lo son así porque no dejan de estar inmersos en un contexto y en un tipo de cultura. Yo por aquí os tenía puesto, a ver un momento, aquí, que hoy en día esos cuentos a veces son rechazados en muchos casos por la crueldad, los valores que transmiten, las funciones tradicionales representadas en ellos, lo que comentabais, ¿no? Pero realmente lo que representan son los arquetipos que corresponden con la realidad cultural a la que pertenecen y que el paso del tiempo modificará de forma espontánea. Aquí os ponía también
unos ejemplos de cuentos clásicos. Ya lo habéis comentado. Yo sabía que los iba a comentar porque es que están bastante claros. Blancanieves, por ejemplo, pues ¿cuántas veces hemos visto, no solo en Blancanieves, a ese fuerte príncipe que tiene que salvar a la princesa del castillo, ¿no? Ella siempre se suele representar como mujeres bellas, educadas, muy delicadas, sensibles, ilusas, y ellos pues siempre son fuertes, están preparados para luchar, para hacer la guerra, para tener aventuras trepidantes, y la recompensa siempre es una mujer bella, sensible, etcétera, ¿no? En Blancanieves, por ejemplo, lo decía la compañera, Blancanieves, mientras que los enanitos estaban trabajando en las minas, ella estaba barriendo la casa. En La Bella Durmiente, si recordáis, sus aptitudes con P era ser bella, tener una voz muy melodiosa y que estaba preparada para despertarse con un gran beso, que evidentemente era de ese príncipe apuesto. La Sirenita ahora lo comentaremos porque también tiene algunas frases que son para, bueno, en fin. Y la Cenicienta porque que era una niña muy hermosa que además estaba siempre en permanente rivalidad y confrontación con respecto a sus semejantes, en este caso con sus hermanas, sus hermanastras y la madre, ¿no? Competía con ella, se llevaba mal porque en ciertos modos eran mujeres que estaban rivalizando para conquistar al príncipe. Esos son un poco los valores que transmitían. Al final, estos cuentos son un agente más de socialización. Nosotros aprendemos desde bien chicos a través de la familia, a través del entorno que nos rodea, de las relaciones que establecemos, de la escuela, de los medios de comunicación, etcétera. Y los cuentos, evidentemente, también. Decía por aquí... Sí, hay un cuento sevillano, bueno, sevillano, que creo que era del siglo XVII, que era una pequeña historia, que empieza muy parecida de esta manera, que, bueno, básicamente una mujer que tiene, no sé si es a su hijo o su marido que está enfermo, ella ejerce como esa función de ángel del hogar, ángel protector, que lo está cuidando, pero sin embargo cambia un poco, porque aparece un misterioso curandero. El curandero se da a entender que es Dios, porque él es el que ejerce a todo su plenipotencia y dice que él puede sanar a su marido, pero sin embargo a modo de fe, como que le exige un sacrificio, pero sin embargo la mujer es un poco más lista y dice, aquí hay algo que no me cuadra. Entonces la mujer se pone a rezar y Dios entonces le pregunta y dice, le está rezando a Dios, mujer, él puede intervenir y dice, no, yo no le rezo a Dios, yo le rezo a la Virgen del Carmen. O sea, que es un poco esa idea de cómo un cuento clásico se cambia. O sea, es un poco esa modestia de que no tan solamente el típico cuento de mujer la princesa, sino que en el ámbito cultural, pues, como que se tiene al santo que intercede ante Dios. O sea, que es un poco ese tipo que también los cuentos clásicos o cuentos viejos, que son los cuentos de las cofradías, también tienen mucho que ver con esa manera del cuento como un reflejo de la cultura de antaño. Exacto, están empapados de la cultura de la época, ¿no? Decía Lucía, y me parece muy interesante, decía ella a través del chat, dice, a pesar de esto opino que hay que utilizarlo, pero enseñando otros valores positivos a raíz de los negativos que aparecen, ¿no? Esta ha sido un poco la polémica. Hay sitios en donde este tipo de cuentos pues, no se tienden a leer porque transmiten esos valores y hay personas que piensan que hay que leerlos precisamente para que se den cuenta de esos valores negativos y revertirlos, ¿no? Bueno, esas dos opciones seguro que tenéis opiniones dispares, pero son ambas, la verdad, que entendibles. Alguien que dice, mira, yo prefiero no poner La Bella Durmiente porque los valores que transmite son horrendos, y hay otras que prefieren leerlo para que se den cuenta de esos valores y cambiarlos, ¿no? Yo os quería poner aquí que también existen, a ver un momento que se me quite esto, otro tipo de cuentos para niñas que no quieren ser princesas. Nosotros también en los talleres que hacíamos llevábamos libros precisamente para esto, ¿no? Decíamos a las niñas, bueno, pero habrá algunas que no queráis ser princesas, ¿no? Y algunas decían como que sí, asentían con la cabeza. Y decíamos, claro, teníamos un libro que se titulaba No hay nada más aburrido que ser una princesa rosa. Entonces era una princesa que estaba en un castillo y estaba aburrida de estar en el castillo y dice, mira, yo no voy a esperar a ningún príncipe, se coge, se marcha, se escapa del dragón y establece una aventura. Hay algunos cuentos clásicos, como por ejemplo Pipi, que representa, sin embargo, otro tipo de valores distintos. Si recordáis, Pipi era una niña que vivía sola, no necesitaba a nadie, estaba acompañada de animales y era más feliz del mundo, era muy traviesa, protagonizaba aventuras y no estaba en búsqueda de ningún príncipe. Aquí, por ejemplo, bueno, hay algunos cuentos para niñas sin miedo, por ejemplo, de Ricardo López y Miriam Sayalero, que son muy interesantes, otros de cuentos para niños y niñas, que quieren salvar el mundo, que también establece
algunos valores de respeto a la naturaleza. Las niñas son de ciencia, 25 científicas que cambiaron el mundo. Hay uno muy chulo, que este lo trabajamos Rosa y yo muchísimo y les encantaba. De hecho, la verdad que es un libro precioso, que se llama Cuento de buenas noches para niñas rebeldes, en donde te cuentan 100 historias muy pequeñitas, biográficas, una foto de la mujer y qué hizo, ¿no? Entonces salían astrónomas, artistas, cantantes, científicas, presentadoras, bueno, en fin, multitud de mujeres que eran referencias para ellas y contaban en modo positivo quiénes eran y qué hacían. Aquí también por ejemplo, de las bodas reales, que representa una historia de amor entre dos mujeres para educar también en valores diversos, ¿no? De respeto. Por ejemplo, que es muy gracioso el título, que dice las princesas también se tiran pedo, un poco como contraviniendo esos estereotipos de las princesas recatadas, muy bien vestidas, muy educadas. Pues mira, ¿no? Ahí las personas, cada una de una manera, ¿no? Habrá mujeres que son así y habrá otras que no. Entonces, bueno, aquí os lo pongo a modo de curiosidad, ¿no? Que existen este tipo de cuentos. Bueno, sigo por aquí. Esto, por ejemplo, os lo quería trasladar porque yo recuerdo en la universidad hice un trabajo precisamente de esto y rescatamos algunas frases. Bueno, las podéis buscar en Google. Por ejemplo, en Blancanieves, estaba hablando, ¿no? Blancanieves con los principitos. Gruñón, por ejemplo, dice, un ángel, dice, es una mujer y todas son como el veneno. Y que tiene muchos remilgos, ¿no? O sea, fíjate que ya asocia a las mujeres como algo malo, como el veneno. Y aquí dice también, si me dejan vivir en una casa, decía Blancanieves, les serviré, porque yo sé lavar, sé coser, sé barrer, sé cocinar. Eran un poco pues todas las habilidades que se desprendían, ¿no? de esos cuentos. Y también en La Sirenita hay un diálogo en el que Úrsula le dice a la Sirenita, no olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. Los hombres no te buscan si les hablas, fijaos. O sea, como diciendo, los hombres quieren que cuanto menos hables, mejor, ¿no? Con este espíritu de la mujer que no dice nada, que no rechista, que no tiene voz ni voto. Y dice, admirada tú serás, si callada siempre estás. Bueno, pues estos son los valores un poco que se transmiten cuando los contamos. O sea, que tenemos que tener también ahí un poco ese doble sentido, como decía, creo que era Lucía, ¿no? De si los contamos, pues enseñarles que son estos los valores que se transmiten y qué piensan a ellos. No hace falta decirles cuál es nuestra opinión, con que ellos debatan y se den cuenta, pues seguramente sea mucho mejor que si nosotros intentamos como instruirles, ¿no? en lo que nosotros consideramos. Seguramente ellos y ellas se den cuenta con verlo y con escucharlo. Aquí os quería poner una dinámica que es muy útil y que también podéis utilizar, que es cambiar el cuento. Un poco ayer en la dinámica esta que no nos reímos tanto, lo podíamos haber hecho, ¿no? Por ejemplo, establecer un final alternativo al cuento de Caperucita, como decía Javier, o a Blancanieves o a otro tipo de princesas que están allí en la torre esperando a que un príncipe las rescate. Este es un vídeo que hicieron en Cataluña, es muy interesante porque se les presenta el cuento de Caperucita y son los niños y las niñas las que reaccionan un poco alarmados, ¿no? De lo que se cuenta en el cuento y deciden cambiarlo. Lo voy a poner mejor aquí, que yo creo que se va a escuchar un poquito mejor. Y ahora me dice Rosa si se escucha, ¿vale? Un momento. Quito esto. Y lo ponemos, ¿vale? Hola. Nosaltres, mira, estem fent un vídeo per YouTube, vale? Sí. Sobre un espectacle de titelles i ens agradaria que ens ajudéssiu. Hi havia una vegada una nena. Sabeu qui és? Caputxeta. Caputxeta vermella. Caputxeta vermella. Oh, yeah. Yeah. Soc guapo, intel·ligent, sexy. Oh, yeah. Ei, preciositat. Què passa? Com esteu? Paulats? Saps què passa? Mira, necessito la vostra ajuda. I ara ve la fantàstica escena en què la Caputxeta passa per aquí, pel bosc, i es troba amb mi. Sabeu quina és? Sí. La Caputxeta, clar, ja sap les meves tàctiques i ja sap que l'enganyaré. Però, clar, si m'ajudeu vosaltres a dir-li que el camí curt és aquest, s'ho creurà. Quedem així, val? Vinga, m'ajudareu o què? Sí. Sí, segur? Sí. Ui, em sembla que la sento. Corre! Hola, preciositat. Hola. Pots saber qui fas per aquí? Pel meu bosc.
Vaig a casa de la meva àvia. Em deixes passar, si us plau? I tant, que sí, passa. Gràcies. Ara que hi penso, per anar a casa de l'àvia, aquest camí és més curt. Vols dir? Clar que sí. Si vols, mira, que t'ho digui ell. Per no ha de passar. Fes-li cas. El camí del llop és més curt. Aquest camí és més curt, segur? Sí, segur. Sí, has de passar per el camí que te diu el llop. I a part, s'ha posat una caputxeta vermella perquè la miris, perquè s'hi fixi, perquè li faci això, perquè me la mengi. No és veritat, jo m'he posat una caputxeta perquè... Prou. Prou què passa? S'ha acabat. Com que s'ha acabat? El què s'ha acabat? Marxo del conte. Com que marxes del conte? Sí, no vull que em mengis. Ja sé el que passarà. Fa 350 anys que expliquem el mateix conte. I el llop cada dia se'n menja. Caputxeta, torna. No. Que tornis a dir! No és no. Què podríem fer perquè pogués tornar al conte? Deixar-la en pau. Deixar-la passar. Que les noies no haurien d'anar soles pel carrer, no? Clar que hi poden anar. Sí. Escolta, vosaltres, però que no som amics nosaltres o què? Quines bambes més guapes que portes, eh? Stei. I per què m'has de dir a mi això? No t'agrada que et digui guapa? Home, jo també porto unes bambes maques. Mira. Rafael. Fora. De qui és culpa que el llop es mengi la caputxeta? Del llop. Del llop, perquè la noia pot vestir com vulgui i com li agradi a ella. No té per què jutjar la seva vestimenta. Caputxeta no fa res perquè el llop se la mengi. No provoca res. A la vida real, qui és la caputxeta? Les dones. Les adolescents. Una noia que ha sortit de festa. Les dones. I el llop? Una persona que la vol acusar. Potser són diferents per fora, però per dins tots són persones. Que des de ben petits estem, no sé, com acostumats a sentir la mateixa història. I no només el llop, sinó la societat en si. És el que ens han dit sempre. No pot ser que sigui normal. No sé, al millor pot canviar el conte. Que canviessis el conte. Que tu no te la mengis al final i que li diguis el camí bo. I què em menjo llavors? Ningú. Bueno, me conecto el micro otra vez. Y bueno, ¿qué os ha parecido? No sé si alguna vez habíais practicado algún tipo de dinámica parecida, de cambiar el cuento, si habéis tenido la oportunidad de hacer como ellos, ¿no? Como los titiriteros del vídeo, de darles la oportunidad de que cambien el cuento, de ver cómo reaccionan ante eso. A mí, podéis pensar que a lo mejor está todo como pactado, ¿no? Los niños le dicen, mira, tenéis que decir esto. Pero realmente si hacéis la prueba en vuestras propias carnes, los niños se darán cuenta. Sobre todo como cuando hacen los titiriteros, que el lobo alza la voz, le dice a la niña que no puedes pasar. Yo creo que ahí la respuesta siempre es como muy agresiva, ¿no? Y dices, wow, ojo que me he dado cuenta ahora de cómo es el cuento. Y le das la posibilidad de cambiarlo. Y todos eligen a que el lobo no se la come, que se puedan hacer amigos o que el lobo le enseñe el camino mejor para que ella pueda caminar en libertad, nunca mejor dicho, y ya está, ¿no? No sé, ¿qué os ha parecido? Por ejemplo, antes había comentado Javier, no sé, Eladia, Marta, Raquel, Tere, la que quiera, Lucía, Blanca. No, el cuento está fenomenal. Ojalá se pudieran llevar estos cuentos más que son actuales, que es la vida misma tal y como está hoy en día, ¿no? Y que los jóvenes, los adolescentes, vamos, desde niños, pues trabajar más sobre la violencia de género y sobre la igualdad y para que esto pudiera dar un cambio, ¿no? Pero que, vamos, que el cuento está fenomenal, un trabajo muy bien hecho y perfecto. Muy bien, Eladia, muchas gracias. Dice María que en este tipo de cuentos hay muchos prejuicios sexistas y siempre el hombre es superior a la mujer. Efectivamente. A mí hay algo que me ha gustado porque cuando le preguntan a los chicos, ¿no? y a las chicas que participan en el vídeo, dicen, no es el lobo, es la sociedad en sí misma.
Y, joder, es una reflexión muy, muy buena, ¿no? Que al final también pensamos de manera prejuiciosa que los chicos y las chicas más jóvenes no van a tener reflexiones a la altura y, sin embargo, sí que la tienen porque se dan cuenta y porque lo viven también ellos y ellas en el día a día, ¿no? O en sus casas, con sus amigos, con sus amigas, etcétera. No sé, el resto, Marta, Raquel, Tere, Javier, si quiere comentar otra cosa. Yo he visto casi el final del cuento porque justo me habían llamado por teléfono, pero me ha gustado mucho, pero que es para analizar todo lo que se ha hecho con esta didáctica, porque al final son muchos grupos, prácticamente casi todos opinan lo mismo, pero que hay que analizar, hay que hacer un análisis profundo y cómo todos se dan cuenta que hay que cambiar el cuento. La verdad que a mí me ha gustado mucho. Después, a veces podrá pasar, ¿no? Si vosotros lo hacéis, que imaginaos que hay un chico o una chica que ve el cuento súper bien y que el lobo se come a la niña, lo ve estupendo. Pero no pasa nada, sirve también para que los demás, ¿no? Entre todos y entre todas, intentemos hacerle ver que eso no tiene por qué ser así. Y sacarle como Sí, porque una cosa es lo que tú tengas planeado y otra cosa es lo que salga, porque te puede pasar de todo, incluso que haya muchas personas, dependiendo a qué tipo de personas se lo haga, hay personas que pueden estar de acuerdo y todo. Yo me acuerdo que con las mujeres que venían de memoria, el Día de la Mujer, analizamos la enseñanza que sabía. Hay un decálogo de la mujer sobre las enseñanzas que se hacían anteriormente. Y era, por ejemplo, procura no hacer ruido cuando venga tu marido, ponte guapa para cuando tú estés, cosas así. Y hay algunas que lo veían normales. Y digo, pero tu marido se pone guapo para verte a ti, cosas. Bueno, yo las intentaba cambiar, pero que cada uno tiene su opinión y al final es respetable, ¿sabes? Que ellos han nacido en una cultura en la que le han enseñado un tipo de conocimiento y que porque tú ahora vengas, sabes que no la vas a cambiar de idea, pero por lo menos la abres un poquito los ojos. Exacto. Yo creo que hay una cosa fundamental a la hora de trabajar este tipo de cosas, porque al final este tipo de vídeos, ¿no? O de dinámicas, si nosotros las llevamos a cabo, es poner a la gente que está participando enfrente del espejo ante ellos mismos. Y a veces eso es chocante, ¿no? Y uno no asume que tiene interiorizadas ciertas cosas pues que no son positivas. Y yo creo que lo mejor no es como intentar convencer al otro, no, es que el cuento este está mal, sino reflexionarlo en voz alta, dejar que todo el mundo opine y poco a poco que la persona sea la que haga el ejercicio interno de reflexionar, ¿no? Acerca de lo que ha aprendido, de los valores que le han enseñado, que ha mamado desde bien pequeñito o a través de los cuentos. Yo creo que esa es la mejor táctica. Yo recuerdo también en un instituto que un compañero me dijo que diera un taller acerca de orientación sexual, etcétera, ¿no? Colectivo LGTBI y tal. Y era con chicos y chicas de 15, 16 años. Y recuerdo que la mayoría, la inmensa mayoría, pues estaba muy familiarizado con los términos, lo veía como algo normal y no pasaba nada, pero había dos chicos que eran más reacios, ponían caras, hacían comentarios así por lo bajo. Y recuerdo que uno de ellos hizo un comentario, bueno, un poco fuera de lugar, y en lugar de yo reprenderlo, decir, no, estas cosas no se dicen y tal, fueron los propios compañeros y compañeras las que le dijeron, no, pero ¿por qué dices eso? Esto no es así. Y ellos mismos, solos, de manera independiente, empezaron a reflexionar en voz alta acerca de lo que estaba pasando allí. O sea que a veces no tendremos que ser nosotras las que intentemos como explicarles qué está sucediendo, sino que entre todas y entre todos las reflexiones en voz alta sea muy educativo para los que no piensan que aquí hay algo que falla, ¿no? Decía Tere que le ha gustado el cambio que le han dado y que a Jara también le ha gustado y tiene 10 meses, a la niña pequeña. Bueno, son dinámicas, la verdad, que muy interesantes y se puede hacer de muchísimos valores para combatir pues, los cuentos que tienen un carácter racista o también la posibilidad de cambiar el cuento en valores también de diversidad. Ya hay cuentos en donde no es la princesa la que espera al príncipe, sino que son dos príncipes o son dos princesas, o no hay nadie que sean príncipes ni princesas, sino que son familias diversas en donde no tienen por qué ser hombre o mujer, etcétera, ¿no? Hay muchísimas posibilidades, afortunadamente, y podemos ir trabajando con estos cuentos las nuevas realidades que tenemos y también reflexionar acerca de las que hemos interiorizado desde bien pequeño. No sé,
el resto que queda por opinar, si quiere opinar algo acerca de esto. Dice lo que... Perdona, me gustaría decir una cosita más, que ya incluso los cuentos, por ejemplo, de Disney ya van evolucionando con el paso del tiempo. Por ejemplo, ya existe Mérida o Brave, Sí. no sé exactamente, Sí. existe Mulan, existen otro tipo de personajes en los que ya, por ejemplo, incluso sabes que era impensable antes, porque antes estaba Blancanieves, que eran todas como princesas solas con príncipe, pero ya son las princesas las que se salvan ellas solas. Y ya se va actualizando los cuentos incluso en sitios tan importantes como puede ser Disney y demás. Sí, sí, de hecho estaba pensando en esta chica en Mérida, ¿no? Que es una guerrera, que ella no espera ningún príncipe, sino que lo que quiere es vivir aventuras. Y es buenísimo porque, fijaos, la capacidad de difusión que tiene Disney y de llegar a todas las casas es infinita. Y que ellos y ellas también incluyan este tipo de cuentos más acordes con las realidades que vivimos en el siglo XXI, pues son magníficas. La potencia que tiene eso a la hora de cambiar una sociedad es, bueno, impensable, ¿no? Decía también por aquí Javier que los cuentos del siglo XIX, como el cuento del hombre blanco, ¿no? De principios de siglo, pues también. Casi siempre los príncipes, no hay un príncipe que sea negro, ¿verdad? Pues ahora, afortunadamente, ya hay cuentos en donde cada uno es de una raza, se visibiliza todas las tendencias, etc. Hay un libro de un elefante, que lo tengo yo por aquí, que también hemos utilizado tanto Rosa como yo. Bueno, por aquí os pasaremos muchos recursos de cuentoterapia, formación en esto, cuentos por edades, por ejemplo aquí, ¿no? De 0 a 3, de 12, de 9, también cuentos con valores que profundicen en el amor, en la amistad, en el respeto, en la responsabilidad, en la empatía, etcétera. También hay otra página para chicos y chicas más pequeños, en donde también se dan muchísimos recursos. Educar en tolerancia, la interculturalidad, bueno, aquí hay un montón de ellos. Esto lo vamos a facilitar con el enlace y de qué trata cada uno. Pero os quiero mostrar, a ver si me deja esto de aquí, que no lo veo muy bien, este cuento que es de un elefante que es de colorines. Entonces el elefante, claro, se siente incómodo porque ve que todos los elefantes son grises y él piensa que es muy raro y él lo que quiere ser, su mayor sueño es ser gris como el resto. Y entonces el cuento, que es así como para niños, está muy bien porque trata el tema de la diversidad. Y conforme va pasando el cuento, el elefante se va dando cuenta de que es uno más, que no importa que sea de colores y que no sea grises como el resto, que lo importante es que sea un elefante feliz, y el resto también empieza a ver que él deja de ser raro porque, bueno, un elefante puede ser gris, pero ¿por qué no puede ser amarillo, rojo, azul o verde? Y cuenta con, la verdad que es muy bueno, este lo hemos trabajado bastante Rosa y yo en los talleres, y existen afortunadamente cuentos con temas muy difíciles a lo mejor de tratar, pero a través de la ilustración y del cuento se hacen muchísimo más fáciles para todos. Os daremos también este tipo de herramientas para que podáis verlas. A ver un momento que accedo por aquí al chat. Dice por aquí María que es muy chulo ese cuento y Eladia dice que otro parecido es Rosa Caramelo. Fíjate, ese no lo conozco. Eladia, ¿ese de qué va? Pues sí, también es de un grupo de elefantes, que uno de ellos es distinto. Y entonces también se trabaja un poco pues la diversidad y la integración, ¿no? Y está también ha tenido mucho éxito, por lo menos aquí en nuestra biblioteca, y también le he hecho como taller y ha gustado mucho. En el confinamiento también le leí un poquito para todos los niños y luego ya después del confinamiento venían a buscarle. El de Rosa Caramelo. Sí, ha tenido mucho éxito. Qué bueno. Y fijaos, ¿no? Lo hemos abarcado a lo largo de las sesiones y de los temas, pero la biblioteca también es un espacio de aprendizaje y fijaos, ¿no? La capacidad de transformar el mundo que tenéis toda en la biblioteca. Si facilitamos ese tipo de libros, estamos cambiándole la vida a mucha gente. Muchos niños que de pequeños o de pequeñas se sentirán un poco distintos al resto y que vean que en la biblioteca le están enseñando a que él no es distinto, sino que cada uno es de una manera diferente, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Que lo aburrido sería que todos fuéramos iguales, pues ese niño o esa niña va a crecer ya en unos valores muy positivos y que le van a hacer seguramente muy,
muy feliz a lo largo de su vida. Esta experiencia que ha contado Rosa en Villar del Rey, la verdad que fue magnífica porque era normalmente, y aquí caigo yo también en el estereotipo, en el prejuicio, porque hay de todo, pero normalmente también basado en nuestra experiencia eran las madres las que son más tolerantes y las que educan a los niños más como en la diversidad, en la igualdad, etcétera. Y que a veces esto es una generalización y por tanto quien generaliza se equivoca. Pero a veces los padres como que son más reacios porque tienen como esos valores también muy interiorizados, ¿no? Patriarcales y tal. Y en este caso fue el padre el que dijo con una naturalidad ejemplar que a su niño le gustaban muchísimo los cuentos de princesa. El niño lo dijo allí más campante que nada. Absolutamente nadie hizo ningún comentario, cosa que nos encantó, porque sabéis que a veces a lo mejor uno le dice al otro, ay, mira, le gustan los cuentos de princesa. Nadie, todos con una naturalidad increíble. El niño lo dijo, ¿verdad? Encima nosotros le dijimos, que te gustan las princesas. Pues mira, tenemos este libro que cuentan que eres muy aburrido ser una princesa rosa y estas se escapan. Y el niño, dámelo. Y corriendo empezó a leérselo. O sea, fijaos qué bueno, ¿no? Y qué ejemplo damos en la biblioteca. Tenemos esa posibilidad a través de este tipo de herramientas. O sea, que yo os aconsejo a todas a que lo hagáis y que convirtáis vuestra biblioteca en un espacio seguro para todas, ¿no? Y ejemplar. No sé el resto que queda por opinar, si quiere dar su opinión acerca de esto, también en base a la experiencia que habéis tenido como usuarios y usuarias o como bibliotecarios, no sé. Por ejemplo, Eladia había hablado, María, Javier, Tere también, por aquí Marta, Raquel. No sé si alguien quiere decir algo, Lucía, en referencia a esto. O María. Que se tiene como un poco también, a la hora de cambiar un cuento que se cambia de más o menos de verdad, entre muchísimas comillas, es Tarzán. Porque Tarzán es es Tarzán, porque Tarzán pasa de ser el hombre que es inculto a que llega la mujer y lo salva, entre muchas comillas. Pero sin embargo se sigue manteniendo la misma teoría que es el cuento de verdad, que es que Tarzán que es reprendido por el hombre blanco y se le lleva a que lo civilice. Totalmente. O sea que, a ver, pero son los tópicos de principios del siglo XX y que se continúan entre 1870 y 1920, que se seguía con ese ideario de el inútil que vive en un pueblo tercermundista, llega el hombre blanco y lo salva. Porque la labor del hombre blanco, o sea, eso, ejercer ese predominio racista, por llamarlo así. Al igual que Pocahontas y tal, también tiene algunos diálogos de esto, lo que tú decías, ¿no? El hombre blanco viene aquí a enseñarte lo que tú tienes que ser y cómo tienes que hacer y aprender y tal. Decía Lucía, opino igual que mis compañeros, una dinámica perfecta para hacer pensar, y lo curioso es que ya las nuevas generaciones tienen presentes otros valores y consideran los valores tradicionales horrorosos. Decía Lucía que le encantaría hacer esta dinámica. Sí, hay de todo, ¿no? También hay chicos que todavía siguen un poco con los valores más tradicionales muy interiorizados. Hay de todo, evidentemente. Pero es cierto que las nuevas generaciones, poco a poco, con fruto también de su época y de su tiempo, pues van filtrando qué tipo de valores les hace más feliz o se sienten más cómodos, ¿no? Dice Lucía que nada más que en cuanto pueda lo hace, que viene bien para darnos cuenta de todo. Pues sí, yo os lo recomiendo porque así trabajáis los valores y seguramente salgan experiencias y comentarios que os van a enriquecer a vosotros también. Así que bueno, son ya la 1, si queréis el próximo día, como hemos comentado al principio, también para las personas que se han incorporado un poquito después, mañana terminamos este tema, que quedan 2 o 3 diapositivas con el tema de los cuentos y los valores y tal, lo terminamos en 10 minutos o 15. Y abordamos los vídeos que nos han pasado nuestras compañeras, que estamos deseando de verlos, que nos enseñan cómo catalogar, etcétera, a través de las aplicaciones que hemos comentado y también nos enseñan las bibliotecas en donde trabajan. Y lo que nos quede de tiempo, pues lo utilizamos para las dudas del proyecto y para abordar el último punto, que era la evaluación, si no me equivoco. Y ya aprovechamos para decirlo a las compañeras que se han incorporado después. A partir del viernes ya no tendríamos clase como tal, ni a lo largo de todas las semanas posteriores, ya no nos tendríamos que conectar porque todo ese tiempo lo vais a utilizar para hacer el proyecto. De tal manera que si os surge alguna duda, que os surgirán,
pues nos podéis enviar un mail, nosotros responderemos lo más rápido posible. También podemos hacer alguna videollamada individual si así lo necesitáis, o hablar por teléfono o como vosotras consideréis, ¿vale? Pero ya a partir de... O sea, mañana sería como el último día ya de las clases, que nos va a dar un montón de pena, os vamos a echar mucho de menos. Pero bueno, a partir de ya de mañana es el último día y del viernes en adelante hasta el día 30 de noviembre, que es el último día para entregar el proyecto, pues estaremos a vuestra disposición para las dudas que puedan surgir, ¿vale? Así que mañana por la tarde a las 5 abordamos ya las últimas diapositivas que me quedan de los cuentos, abordamos los vídeos que nos han pasado las compañeras, el proyecto y ya ahí finalizamos para que podáis tener tiempo suficiente para abordar el proyecto y que nosotros también podamos facilitaros las dudas que tengáis, etcétera, ¿vale? Dice Lucía, perfecto, no podré veros, pero bueno, encantada de haber estado en esta formación que ha sido muy enriquecedora. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias. Dice, muchas gracias por vuestro trabajo. Al revés. Gracias a vosotras. Mañana hacemos la despedida oficial, que nos va a dar mucha pena, pero bueno, muchísimas gracias, Lucía. Y nada, nos vemos mañana a las 5, ¿vale? Y terminamos ya y ya nos despedimos reglamentariamente. Así que nos vemos mañana. Venga, hasta mañana. Hasta mañana y gracias. Adiós. Esto es tan... Uf, ya me he puesto yo en el capullo, madre mía.